¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Estaban ustedes deseando que empezara esta redacción abierta? Pues ya nos tienen aquí. Hoy, 6 de mayo de 2019. Ya se les habrá pasado un poco la decepción, la tristeza o incluso en algunos casos la rabia postelectoral. Al menos a mí ya se me ha pasado y ya lo he digerido. Saben ustedes que en breve, el próximo jueves por la noche, vamos a tener de nuevo una campaña electoral, porque el 26 de mayo en toda España, en 13 de las 17 comunidades autónomas, habrá elecciones autonómicas. En los 8.400 y pico pueblos y ciudades de nuestro país habrá elecciones locales. Y eso sí, en todos los países de Europa, incluido el nuestro, habrá unas elecciones de carácter continental, elecciones elecciones al Europarlamento. De manera que vamos a tener poco tiempo para lamernos las heridas. Lo que hay que hacer es intentar que lo que ocurrió en las generales no se vuelva a producir en las elecciones locales y autonómicas. Decirles también que respecto de esas elecciones de las que yo les hablaba, las elecciones europeas, los juzgados del Contencioso Administrativo de Madrid deberán resolver, están ya resolviendo, sobre el recurso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Junta Electoral Central de excluirles de la lista de Junts pel Cat a las elecciones europeas del 26 de mayo. Saben ustedes que la Junta Electoral Central decidió que estos tres señores, prófugos de la justicia, los tres, no podían presentarse, no tenían derecho, en tanto que prófugos no tenían derecho a presentarse a una lista electoral. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Bueno, pues que sí que tienen derecho y ha devuelto el caso a la justicia ordinaria, que tendrá que formalizar o ayudar a que se formalicen esas candidaturas. Carles Puigdemont podrá ser candidato a las elecciones europeas. Cosa distinta es que pueda tomar posesión, si es que finalmente saliera elegido, de su acta de eurodiputado, porque para eso tendría que pasar por Madrid, por la capital de España. Y si pasara, ya saben ustedes qué pasaría si Carles Puigdemont se pasea por las calles de Madrid o por cualquier lugar del territorio nacional, ¿no? Sería aprehendido, muy probablemente por la justicia española, y puesto a disposición de la justicia. ¿Por qué? Porque se le acusa de rebelión, de sedición y de una serie de cargos gravísimos contra la unidad de España, contra su Constitución y contra su estabilidad democrática. Esto con respecto de las elecciones europeas. Decirles que sobre las negociaciones, en breve, en muy poquitos minutos, el líder de la oposición, el líder electo de la oposición, Pablo Casado, después del fracaso electoral del Partido Popular, solo 66 diputados, está llegando en estos momentos al Palacio de la Moncloa a ser recibido por el presidente del Gobierno electo, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como les digo, está iniciando hoy con el líder del PP, Pablo Casado, la ronda de contactos con la que pretende abrir cauces de diálogo para la gobernabilidad y constatar la actitud de los partidos de cara a la investidura. Tenemos, por tanto, un día interesante, una semana en la que, como les digo, se iniciará la campaña electoral de las elecciones locales, autonómicas y europeas, y una semana en la que analizaremos los posibles pactos postelectorales de las elecciones generales, aunque ya les advierto, ya les anuncio, muy probablemente no se concretará ninguno hasta que no conozcamos los resultados del 26M, del 26 de mayo, de las elecciones del próximo 26 de mayo. Vamos a tener dentro de unos minutos a nuestro compañero Javier Torres, ya saben ustedes, director de la redacción abierta de la tarde. Vamos a tener, como siempre, a Xavier Orcajo para hablar de los Estados Unidos, de su economía y de las consecuencias que podría tener cualquier resfriado norteamericano en la salud de la economía global. Vamos a tener también a Miguel Gutiérrez Pérez y vamos a tener, por último, a eso de las 2 de la tarde, al redactor jefe de Periodista Digital, a Luis Valcarce. Y al primero de todos, el que abrirá este 6 de mayo en esta redacción abierta, el que abrirá la semana de la redacción abierta, es Roberto Hernández Granda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Hola, caballero? Bastante bien. Me quema un poco la nariz la altiplanicie aragonesa. Ya te veo que tienes ahí... No será que vienes de beber vino, ¿no? No es el totalmente caso. sobrio de desayunar. Es que estuve en Aragón visitando la España vaciada.
Y eso te iba a preguntar, que qué habías hecho estos, porque los que vecinos de Madrid, los madrileños, los que trabajamos en la capital, los que hemos tenido suerte, un puente bastante largo. Saben ustedes que el 1 de mayo es fiesta en toda España, en toda Europa y en todo el mundo, el Día del Trabajador. El 2 de mayo ya sí que es fiesta en Madrid, y el 3 de mayo, viernes, pues algunos tuvimos la suerte de hacer puente, que fue tu caso, ¿no? Sí, Y estuviste en Aragón. por esas tierras, visitando algunos pueblecitos de por allí. Pero de Huesca, de Zaragoza, de Teruel. Huesca y Zaragoza. Huesca en los Pirineos. Sí, Qué bonito. estuve dando una vuelta por esa zona y es cierto, como decía la Bordeta, que es un país que merece la pena. Es que me decía antes de empezar el programa que qué hermosa era esa tierra aragonesa. Y yo le decía, pero ¿qué sitio de España no es bonito? Y no es... Es que yo Además, creo que tenemos... todos con sus contrastes, ¿no?, de paisaje y de su historia. Un país Ves ahí maravilloso. las murallas medievales y te enteras un poco de lo que ocurrió. ¿Y qué tal has comido por allí? Hombre, muy bien. Tampoco es una zona famosa por su gastronomía, ¿no? No, pero yo creo que en cualquier lugar te ponen un menú del día decente. Sí, eso es En verdad. toda España, además. Eso es verdad. En el sur, tú a ti, en tanto que hombre del norte, asturiano, ¿eres amante de la España verde? ¿Te gusta Andalucía? ¿Te gusta el sur? ¿Cuál es tu sitio favorito? Yo creo que me gusta según lo que te pida el cuerpo. A veces el cuerpo me pide un poco de sur, a veces necesito los verdes pastos del norte y el mar Cantábrico, y otras veces el Mediterráneo que cantaba Serrat, también. Bueno, un poco ¿Del Mediterráneo qué conoces? de Murcia, que es mi familia paterna. ¿Son murcianos, tu familia paterna? Sí, conozco un ¿Murcia poco... capital? Murcia, sí, y Alicante también. Conozco un poco de tu tierra, menos, y conozco algo de Barcelona también, la Costa Brava. O sea, conoces Murcia y conoces Cataluña, pero no conoces mi tierra valenciana, que es la que está en medio. Me salté Valencia, Castellón, Alicante, sí, eso sí. ¿Alicante capital? ¿Has estado? Sí, pero creo que era más pequeño, más joven. Bueno, yo soy del norte, o sea, del norte y del interior de la provincia de Alicante. Pero vamos, que España es un país de bastantes contrastes geográficos e incluso de paisanaje. Sí, efectivamente. También se ven esos contrastes a la hora de votar. No sé si han visto ustedes esos mapas coloreados que traen los medios de comunicación, donde Cataluña siempre aparece en otro color, el País Vasco también, y el resto de España. Tu tierra siempre aparece en rojo, no sé por qué, que coméis allí, pero siempre votáis Bueno, a los socialistas. Tradición, pero luego si vas a lo que es dentro ya de la propia Asturias, en las ciudades sí que hay variables. Siempre se ha dicho que Oviedo es más conservadora que Gijón, ¿no? Se ha dicho, sí, pero ¿Y bueno... eso es así? Generalmente sí, yo creo que existe algo todavía, unas reminiscencias de la regenta, de Clarín, pero sin embargo ahora está gobernando el tripartito Podemos, Izquierda Unida, PSOE, y están dejando la ciudad irreconocible. ¿Para bien o para mal? Para mal, por supuesto. ¿Y cómo van las encuestas? ¿Qué crees que puede ocurrir en Oviedo y en Gijón? ¿En Gijón quién gobierna, el PP? Foro. Foro. ¿Y que para el Principado y para las dos primeras ciudades de Asturias, qué crees que puede ocurrir? Pues no sé, para el Principado nos da mucho miedo que vaya a salir Adrián Barbón, que es el de la Selección Socialista Asturiana, porque él implícitamente en su programa lleva la cooficialidad, que sabes es algo que estamos intentando evitar por todo lo que va a traer de consecuencias negativas para la región. Una región que está en desbandada demográfica y económicamente también mal, y ahora quieren implantar este delirio lingüístico que tan poca gracia nos hace. Vamos a ver inmediatamente una manifestación que se produjo en Oviedo, lo sabes, durante estos días a favor de los bables, que a ellos no les gusta que se les llame bable, y menos aún que se les llame bables en plural. Ellos hablan de la lengua asturiana, para darle una identificación identitaria. Estamos viendo, como les digo, imágenes de eso es Oviedo, de eso es tu ciudad, el otro día, reclamando, sabedores esta gente, que se van a celebrar unas elecciones autonómicas y locales dentro de muy poquitos días, presionando a los políticos para que los bables sean oficiales al mismo nivel que el idioma español. ¿Qué te parece? Bueno, nosotros en la Plataforma contra la Cooficialidad sacamos un informe de las subvenciones que se reciben solamente en un año y decir que hay una bolsa de dinero importante a todas las subvenciones que lleven la palabra lingua. Por lo tanto, esto es un negocio muy lucrativo, pero es un negocio para los de siempre, porque al final los perjudicados van a ser los asturianos y los alumnos, sobre todo porque esto implica una imposición
A mí había gente que en Asturias, incluso amigos, me decían, bueno, a mí me parece bien que obliguen a mis hijos a estudiar Bable. Claro, a tus hijos, pero no a los hijos de los demás. Es decir, tú piensas que tus derechos y tus derechos lingüísticos, tus derechos ciudadanos, terminan en el momento que tú quieres imponer algo a terceros. Claro, el tema de derechos individuales, de libertad lingüística, está muy desconocido todavía, o la gente tiene un cacao mental importante de lo que significa realmente, oye, dónde empiezan tus derechos y dónde terminan, individuales y colectivos. Esto es sobre todo un movimiento colectivista, ¿no? De vamos a hacer que todo el mundo pase por este aro. Bueno, creo que es un delirio, creo que Asturias nunca tuvo este tipo de confrontaciones y además pienso que es altamente perjudicial para la región y por eso nos estamos oponiendo a esto desde una plataforma cívica, que es lo que hay que hacer para enfrentarse a todo tipo de pseudonacionalismos, sociedades civiles y plataformas cívicas, que es lo que han empezado a hacer en Cataluña también, con mucha más fuerza, claro, y el nacionalismo es mucho más feroz. Lo hemos visto, yo creo, con las declaraciones de Núria Gispert llamando cerdos a una parte de los catalanes. Nosotros no hemos llegado a eso, pero sí que te pueden llegar a decir que si no quieres tu tierra o que si eres mal asturiano porque no quieres la cooficialidad. No, yo precisamente porque quiero mi tierra no quiero que se vea abocada a este disparate demencial y quiero que sigamos teniendo libertad de elección, sobre todo en las escuelas, en la administración, etcétera, que ya hay, de hecho ya está protegida por ley, el uso del asturiano está protegido por ley. Fíjate lo que decimos en el rótulo, Bable, el habla asturiana será oficial previsiblemente después del 26 de mayo. Bueno, previsiblemente según los resultados, Rafa. Claro, y como previsiblemente ganarán los socialistas y tendrán junto con Podemos una mayoría en el Principado, pues es muy probable que dentro de pocas semanas o de pocos meses el Bable sea oficial en tu tierra al mismo nivel que el español, ¿no? No sé si será tan rápido o tan fácil. Me llama muchísimo la atención también la gente de Podemos, supuestamente internacionalista, que están a favor de cada micronacionalismo disgregador que aparezca. Es decir, todo lo que sea ensalzar el identitarismo de una forma tribal por encima del colectivo, o sea, por encima de los derechos ciudadanos mismamente constitucionales, ellos están ahí siempre. Me encontré una pintada, Rafa, en Aragón, que ponía por la oficialidad del aragonés también. Entonces estoy pensando que yo creo que cada comunidad tiene siempre a sus desnortados, descerebrados, que están intentando implantar. Creo que en Extremadura pasa algo así con el extremeño y bueno, sí. Todo lo que sea dinamitar algo así como la unidad lingüística, creo que hay una parte cultural que evidentemente hay que preservar y luego otra parte que es política y que nos lleva a ciertos disparates peligrosos, porque es una deriva que conocemos cómo empieza y por desgracia conocemos también cómo termina. Vamos a ver, esto con respecto del Bable, efectivamente, decías que en Aragón, tierra que has visitado en estos días, hay ya partidarios de la fabla aragonesa que llaman, que es una mezcla de catalán y de castellano, y decirte que en la televisión pública de Aragón ya hay un programa diario que todos los días dedica media hora al habla aragonesa. Si en Aragón se movilizaran, hicieran un informe como hicimos en la plataforma, seguramente, estoy para apostar, que sacarían también la piñata de dinero que está por romper ahí en ese tipo de programas y en ese tipo de televisiones. Es decir, eso no es algo que sea una iniciativa privada, eso siempre viene de lo público, eso siempre viene de las subvenciones. Vamos a ver cómo viene la prensa del día, la de Madrid y la editada en Barcelona, que, como siempre les digo, nos da una idea de por dónde van a ir los tiros en el día de hoy, el 6 de mayo de 2019. Vamos con el diario El País, el diario del grupo Prisa, que su portada nos anuncia, además del conflicto que se está produciendo durante estos días en Israel, destaca también que Sánchez pulsa. No sé qué ha pasado, Raquel. Vamos a ver si podemos ver el diario El País de nuevo. No le gusta El País, lo cambia rápido. No le gusta, efectivamente. Sánchez pulsa la voluntad de PP y Ciudadanos de pactar en temas de Estado. El presidente en funciones ofrecerá una relación institucional a Rivera y Casado en las citas de hoy y mañana. Saben ustedes que mañana el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá con Albert Rivera y con Pablo Iglesias y hoy, esta mañana, dentro de un ratito, bueno, dentro de un ratito no, son las 12:45, ya se está reuniendo el presidente del Gobierno en funciones con Pablo Casado. En el momento que
tengamos noticias de ello, se las trasladaremos. Y destaca también que la Generalitat utiliza un acto en Mauthausen para defender el procés. ¿Viste las imágenes de ese acto? Sí, me parecieron impresentables. Las imágenes, la actitud, bueno, de esta señora indecente, es que además están utilizando... Este es el claro ejemplo de cuando tienes una escobilla por cerebro, es decir, están utilizando algo de las víctimas del fascismo verdadero, porque ellos llaman fascistas a todo el mundo y sin embargo a las verdaderas víctimas del fascismo y se ponen a hablar de presos políticos. Es un delirio, por eso cuando hablamos... o sea, cuando dicen que los catalanes que es importante un diálogo, claro, pero el diálogo siempre entre dos interlocutores que se reconocen como iguales. Tú cuando a una parte de los catalanes o a una parte de los españoles le estás todo el tiempo denigrando, menospreciando, utilizando imágenes porcinas, exportaciones porcinas para equipararte, no hay diálogo posible, porque no hay un diálogo entre iguales. Entonces, ni siquiera respetan los derechos ciudadanos de esos interlocutores con los que quieren hablar. Entonces, el diálogo que ellos pretenden es una falacia, ¿no? Porque alguien que odia de esa manera tan descarada, que tiene una xenofobia tan grande, además, bueno, la xenofobia forma parte de la realidad institucional en Cataluña, como Núria Gispert, ella forma parte del conglomerado institucional catalán, y esa señora en Madrid sería una ultra que sería repudiada hasta yo creo que del ala más radical de Vox, y sin embargo allí es algo normal. O sea, ella está totalmente integrada en la normalidad catalana diciendo esas cosas. Bueno, por lo tanto, lo de Mauthausen me parece una de esas aberraciones más ideológicas y delirios de esta gente, que ya sabes que ellos echan lejía por donde pasan los constitucionalistas, cuando va arrimadas a visitar un pueblo, le echan lejía. Por eso digo que el diálogo tiene que ser entre dos personas que se reconozcan como iguales, pero si le niegas hasta los derechos humanos a alguien, ¿qué quieres dialogar con ellos? Yo creo que es una mentira que el PSOE se quiere creer o que hace como que se cree. Pero vamos, sabemos que el diálogo... ¿Con quién vas a dialogar? ¿Con Torra? ¿Con alguien que te desprecia y que te considera inferior? No sé, no lo veo muy viable, la verdad. Vamos a ver el siguiente de los periódicos, el diario El Mundo, el diario de Unidad Editorial, a ver qué es lo que trae hasta su portada en el día de hoy, 6 de mayo. Dice que Sánchez pretende gobernar solo a izquierda y a derecha. Ofrecerá a sus rivales, en las citas de hoy y mañana, pactar acuerdos de país. Independientes que satisfagan a Podemos y por qué no a todos, dicen el PSOE sobre la formación de gobierno. Y en otra noticia, en su columna de salida, dice el diario El Mundo que el Tribunal Supremo avala la candidatura europea de Puigdemont, algo que ya les acabo de contar hace muy poquitos minutos. Devuelve el Supremo la causa a los juzgados madrileños para que resuelvan el recurso de manera inmediata. Vamos con el diario ABC, que sale de la línea editorial del resto de la prensa y viene con un asunto propio. Dice, en una composición fotográfica, que la solidaridad nacional paga las pensiones de catalanes y vascos. Otras 11 regiones no pueden abonar las nóminas de los jubilados con sus cotizaciones. Y dice ABC que Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas capaces de afrontar los desembolsos de las pensiones. Es decir, los catalanes y los vascos, entre otros españoles, reciben mensualmente, puntualmente, su pensión porque son españoles. Porque si solo fueran catalanes o si solo fueran vascos, es decir, si pertenecieran a un Estado independiente y ajeno, no estarían en condiciones de pagar a sus ciudadanos las pensiones de jubilación. No, yo creo que además hasta los propios dirigentes en Cataluña, en el País Vasco, lo saben. De hecho, saben que la independencia es una quimera, realmente, y creo que ahora su batalla está por recuperar, sobre todo, más competencias o tener más dinero. El propio PNV ha cambiado el relato y ya, bueno, no habla tanto de independencia como sí de recuperar determinadas competencias o recibir más competencias. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de nacionalismos que se basan básicamente en la insolidaridad fiscal. Y eso, Rafa, rompe totalmente una España vertebrada, una España entre iguales que deberían defender los progresistas. Por eso a mí siempre me llama la atención que se siga identificando, aunque estamos batallando porque cada vez la gente lo identifique menos,
el nacionalismo como algo progresista, cuando es totalmente algo insolidario, reaccionario, incluso segregador. Desde luego. A mí me llama la atención, incluso en conocidos y gente supuestamente con todas sus capacidades mentales en su sitio, que identifican esto con, no, pues les hace gracia Rufián, les parece Otegi un interlocutor válido para cualquier proceso de paz, como si fuera algo que contraviene, o sea, como un contrapunto a las derechas. ¿No es que han dicho la semana pasada, había gente que decía, qué bien el País Vasco que están libres de las derechas, aquí no ha sacado ningún diputado, pero pues, se ha ganado el PNV. Pero ¿cómo que las derechas? O sea, la derecha... Más derecha que el PNV. La derecha carlista, la derecha de Dios fueros y leyes viejas, o sea... Claro, ellos identifican solamente la derecha como algo castellano, una cosa así arcaica. Sin embargo, las derechas periféricas, los nacionalismos periféricos, les cuesta identificarlo todavía. Pero bueno, eso es algo que tienen en la cabeza desajustado, algún relato que les han contado raro. No sé yo cómo irá eso. Vamos con el siguiente de los periódicos, que es el diario La Razón del Grupo Planeta, que viene a contarnos diferentes cosas. La primera, que los votantes del Partido Socialista piden a su partido, que presumiblemente formará gobierno, no pactar con los... Aquí se han debido equivocar, supongo que han querido decir separatistas, pero han escrito soberanistas, una cosa un poco extraña, más tratándose de un periódico conservador y madrileño como es La Razón. Dice también el periódico de Planeta que la mitad de los que apoyaron a Casado cree que debe haber un giro al centro en el partido. Y dice también que el 68% de los naranjas consideran que Rivera debe abrirse a acuerdos con los socialistas. El Supremo, dice también, avala que el huido Puigdemont sea candidato el 26M. Antes de pasar a la prensa catalana, me gustaría que me hicieras un breve comentario sobre esto, sobre... no sobre el titular principal, sino ese que dice, avalado, se supone que por una encuesta, que luego verán, las tenemos preparadas, esas encuestas que hoy trae La Razón, que la mitad de los votantes de Casado cree que debe haber un giro al centro del partido. Es que Casado yo creo que se equivocó en parte de su estrategia, porque primero dijo que él no tendría ningún problema en incluir a Vox en su gobierno. Yo dije que si era necesario aceptar los votos de Vox para echar a Sánchez de ahí, era legítimo aceptarlos, pero luego en cuanto cambió, o sea, en cuanto salieron los resultados electorales, dijo que Vox era ultraderecha y de alguna forma les quería deslegitimar o quitarles un valor, bueno, electoral o lo que sea. Entonces, bueno, Casado intenta buscar el centro que sabe que de alguna manera le está comiendo Ciudadanos, porque parece que la derecha, o la ala más derecha del PP, ha encontrado acomodo en Vox. Pero bueno, es que Rajoy en su momento dijo, los liberales y los conservadores, si quieren irse, que se vayan. Y se han ido. Claro. Y entonces los liberales y los conservadores han encontrado acomodo en Ciudadanos y en Vox, respectivamente. Entonces ahora el PP está un poco en tierra de nadie. Es un partido con poca representación ciudadana, pienso, porque, ya digo, los liberales se pueden sentir más liberales progresistas o conservadores, más cercanos a Ciudadanos, y los liberales más conservadores y los conservadores puros, incluso la derecha pura, no la derechita cobarde que suelen decir en Vox, encuentran acomodo en Vox. Entonces yo creo que Casado está en una encrucijada difícil para recuperar sobre todo esos pocos escaños que ha sacado. ¿Tú crees que al Partido Popular le pueden hacer un sándwich entre la derecha dura de Vox y el centro de Ciudadanos? Es decir, porque hay opiniones para todos los gustos, una de las cuales es que, como ocurrió en Francia o ocurrió en Italia, la democracia cristiana tradicional acabará desapareciendo, fagocitada por, en este caso por un Macron, como ocurrió en Francia, en este caso sería Ciudadanos, o por un Salvini, como ocurrió en Italia, en este caso por un Santiago Abascal. ¿Tú crees que el PP no tiene futuro? A ver, futuro tiene porque se han recuperado, es verdad que son los peores resultados de su historia, pero ya digo, se han recuperado partidos de cosas peores. A Pedro Sánchez la gente lo tenía desahuciado, prácticamente era un cadáver político y ahora está en la Moncloa. Es decir, la política da muchas vueltas. Todo sería, Rafa, en según de hasta dónde llegaría la ola populista de Vox, es decir, y la ola electoral de Vox. Si Vox ha tocado techo con estos diputados que tiene, con estos escaños, ¿o no? O si está en ascenso. ¿Y tú qué crees? Yo creo que ha tocado techo en el sentido de que la ilusión que la gente tenía por Vox, esta ola tan grande, esto de vamos a comernos eso, y ha llegado hasta allí. Yo creo que este es su techo electoral.
Es difícil que pueda, salvo que lo de Cataluña se enroque aún más y ellos den la batalla en el Congreso, la réplica, ante la tibieza del 155 aplicado por Rajoy. Vamos, lo de Cataluña, pues vamos a Cataluña, vamos a ver La Vanguardia y el periódico de Cataluña, cuáles son sus noticias de portada de ambos. Primero con el diario del Grupo Godó, con el diario La Vanguardia. Vamos a ver qué dice el diario La Vanguardia. El Supremo, obviamente el diario La Vanguardia trae a su portada y a su noticia principal que el Supremo da vía libre a que Puigdemont sea candidato. El alto tribunal devuelve el caso al juzgado de Madrid para que resuelva de inmediato el recurso del expresidente. La candidata Lliures per Europa, Junts, da por hecho que hoy será revocado el veto de la Junta Electoral Central. Y dice también La Vanguardia que Sánchez inicia con Casado la ronda de contactos para la investidura. Les mantendremos durante esta redacción abierta pertinentemente informados de esa reunión, y en cuanto aparezca alguno de los dos protagonistas en el Palacio de la Moncloa para ofrecer sus conclusiones públicamente, serán los primeros, desde luego, en enterarse. Vamos con el periódico de Cataluña, el Grupo Z, cuya portada principal también va orientada a esa misma noticia del Tribunal Supremo que avala la lista europea de Puigdemont. El tribunal no ve motivo para vetar la candidatura, pero deja el caso en manos de la justicia ordinaria. Hemos ganado en campo contrario, dice el expresidente a la militancia de Junts per Cat, que es como se llama esta mañana el partido de Puigdemont. Pero él tendrá que venir a recoger el acta a Madrid. Estaría interesante verlo por aquí. Sería interesante, ¿no? Tú lo que quieres es que lo cojan, que lo pillen. Sí, hombre, pero antes a ver si podemos tomar un par de cañas y charlamos. A ver qué le... Porque es que es muy fácil ser revolucionario como Puigdemont y a la mínima salir escondido en el maletero de un coche, huyendo, no sé. Al final, el más coherente con sus ideas parece que fue Junqueras, que asumió la cárcel y está asumiendo el juicio y las consecuencias de sus actos. Pues ya se escucha lo que ha dicho durante estos días, durante este pasado fin de semana, la Asamblea Nacional Catalana, que sabes que fue uno de los principales motores del procés, ha dicho que si el fallo judicial del Supremo es condena y cárcel para los líderes del procés, habrá que convocar elecciones autonómicas, y si el resultado de esas elecciones autonómicas es que las fuerzas separatistas obtienen un solo voto más que las fuerzas que no lo son, entonces habrá un golpe de Estado bis, es decir, una continuación del 1 de octubre. Hombre, esa coyuntura que me propones o que me estás diciendo es bastante alarmante, teniendo en cuenta quién va a estar en la Moncloa. Porque Pedro Sánchez es capaz de aliarse con los separatistas, yo no lo sé. Él sabe incluso que son unos socios incómodos. De hecho, yo creo que Sánchez en su foro interno reconoce que lo que más le interesaría sería pactar con Ciudadanos, pero porque hasta el propio Pablo Iglesias es otro socio incómodo, es una persona muy ambiciosa que va a reclamar ministerios y que va a reclamar su parcela de poder. Al final, lo que le mueve a alguien como Pablo Iglesias, que ha purgado a 3/4 partes de su partido, precisamente es el poder, ¿no? Entonces, el hombre anhela una vicepresidencia, un CNI, un telediario, ministerios de defensa, de interior, nada social, ¿no? Siempre es cosas del control del Estado, ¿no? Entonces, que Pedro Sánchez, que es una persona tan mediocre, tan impredecible, un superviviente nato además, porque tiene la suerte de las personas que son mediocres, pero que siempre tienen, parece, la flor en el trasero, como se dice. Y bueno, intelectualmente no lo veo yo tampoco con mucho vigor, pero el tío está ahí con su manual de supervivencia, como se autodenomina el libro. Y la supervivencia, ya sabes, Rafa, que es un instinto que te hace aferrarte a cualquier cosa sin reparar en gastos morales. La supervivencia es un instinto primitivo, quizá el más primitivo de todos los instintos, el que hace al ser humano y a cualquier animal no querer morir, querer seguir viviendo. Y ese instinto tan primitivo, Pedro Sánchez lo ha llevado a su máxima expresión. Es un superviviente nato y es un hombre al que se le podrán discutir muchas cosas, su nivel intelectual, su capacidad política u oratoria, pero no se le podrá discutir jamás su determinación por conseguir sus objetivos, de ser un desahuciado,
hoy está presidiendo el Gobierno de España, y de mantener el Gobierno con 84 diputados, hoy tiene, ¿cuántos son finalmente? ¿130? ¿Y dos, puede ser? 132. El triunfo de la voluntad, Rafa. Había un documental sobre Hitler que se llamaba así, y también otro mediocre que llegó al poder y bueno, hizo barbaridades. No es comparable, claro, pero se podría también llamar así, Pedro Sánchez, el triunfo de la voluntad. Al final, con ambición y voluntad, oye, es un buen libro de autoayuda, tipo Paulo Coelho, ¿no? El triunfo de la voluntad, desde luego. Quiero que vean unas imágenes que se produjeron en La Coruña, en Galicia, este fin de semana. Vamos a abundar en la crisis del Partido Popular, porque el Partido Popular está en crisis. No en vano ha obtenido el peor resultado de su historia, 66 diputados en las Cortes Generales, incluso menos de los que preveían los vaticinios más pesimistas. Y como les digo, Pablo Casado ha estado en Galicia el pasado fin de semana. La patria chica de Alberto Núñez Feijóo. Saben ustedes que es uno de los pocos líderes autonómicos que aún conserva el Partido Popular. Y se supone que es un líder, dicen los analistas, que discrepa de las tesis del nuevo Partido Popular, en tanto que él se tiene por un hombre centrado y un hombre, y esto ya lo digo yo, regionalista con tintes galleguistas. Sí. Bueno, pues tanto el uno como el otro, tanto Casado como Feijóo, como les digo, estuvieron ofreciendo un mitin a sus afiliados en La Coruña el pasado fin de semana y dijeron lo siguiente, en este caso Pablo Casado. Que ha sido la división, que ha sido la dispersión entre aquellos que quieren una España unida, pero no han sido capaces de unirse a un proyecto que la sirviera. Ha sido esa dispersión lo que ha hecho que la izquierda vuelva a ganar y además se permita el lujo de no avanzar sus pactos electorales porque pretenden revalidar de nuevo esa mayoría en las elecciones municipales y autonómicas. Por eso yo lo que os digo es que estas elecciones, además del gobierno de los ayuntamientos, además del gobierno de las autonomías, lo importante es que no puede ser un cheque en blanco para el Partido Socialista. Han conseguido una mayoría exigua, una mayoría no muy amplia, insuficiente para gobernar. Tendrán que llegar a alianzas o con los independentistas o con los comunistas de Podemos. Lo que no pueden tener ahora mismo es la patente de corso, la autopista libre, para que en las elecciones municipales y autonómicas se queden además sin contrapesos. El Partido Popular no solo es la mejor garantía de gestión autonómica y municipal, es además el mejor contrapeso a un gobierno de Sánchez, pacte con quien pacte a partir del 27 de mayo, cuando ya desvele sus alianzas electorales a nivel nacional. Yo no creo que sea casualidad que Casado esté en Galicia diciendo esas cosas, porque feudo habitual del PP, Núñez Feijóo renunció a postular por la Secretaría General del partido supuestamente porque quería centrarse en Galicia, pero yo creo que es su principal enemigo político, porque si después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo Casado no remonta y se pega otro trastazo, ahí es cuando los cuchillos llegarán largos desde Génova, desde su propio partido, porque al final el enemigo de un político suele venir desde dentro, ¿no? Como le pasó a Julio César. Entonces, Casado depende básicamente de las próximas elecciones. ¿Y tú qué crees que ocurrirá en las próximas elecciones? ¿Crees que el PP remonta, retoma el vuelo o acaba de hundirse? Lo tiene difícil porque los resultados anteriores dan esa imagen, ya digo, del que el PP parece un partido que ha perdido su razón de ser, que los liberales y los conservadores han encontrado acomodo en otros sitios, que Casado no termina de convencer tanto como parecía que iba a convencer. Parecía que iba a recuperar el purismo de José María Aznar y eso ahora habla de volver al centro. Entonces la gente dice, bueno, para alguien de centro así nos hubiéramos quedado con Soraya Sáez de Santa María, que era más de la línea de Rajoy. Entonces no sé lo que va a pasar, sí que pienso que si vuelve a fracasar en mayo, pues incluso Feijóo puede coger el timón del partido. Yo discrepo de ti, Roberto. Yo Está creo bien discrepar. Que el Partido Popular en estas elecciones del 26 de mayo retomará la senda, no sé si la victoria, pero sí de la recuperación. Yo creo que
parte del voto de Vox, viendo que fue escasamente rentable en las elecciones del 28 de abril, regresará al Partido Popular, y creo que la batalla va a estar entre PP y Ciudadanos. Pero si el Partido Popular consigue recuperar una parte del voto que fue a Vox, que ese voto de Vox fue grande, no fue gigantesco como auguraban algunas expectativas, un poco alocadas, pero sí fue una fuga grande. Si recupera al menos una parte, creo que estará en condiciones de consolidar su imagen de partido político. Es que no hay... tal vez me precipite, es cierto que no hay que dar por finiquitado a Casado, que es otro superviviente de la política. Casado es alguien que se afilió al partido siendo muy jovencito, llegó a ser de las Juventudes del PP, el secretario, el presidente de Juventudes del PP, y a base de medrar en el partido, pues ha llegado hasta ahí. Otro superviviente de la política, por lo tanto no hay que darlo ya por terminado, ni por rentabilidad. Y ojo, pero el Partido Popular es el partido más grande de España y el que más implantación. Que se pueden recuperar, por supuesto que sí, y que Casado pueda poder dar la batalla, porque es otro que está ahí, y que su modus vivendi y su hábitat natural es la política. Roberto Hernández Granda, ha sido un placer, como siempre. Claro que sí, Rafa, igual. Mil gracias. ¿Dónde pueden los espectadores de la redacción abierta escuchar La Taberna del Club de los Viernes? Es un programa radiofónico que dirige aquí mi amigo Roberto, que tiene que ver con el Club de los Viernes, club al que pertenece, y que se emite dónde, cuándo y cómo se puede escuchar. Los viernes a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde en ondalayetana.es, es una página web de la propia Onda Layetana, y está en podcast, en iVoox, esa plataforma que para audios de radio hay un montón. Pues si se pone La Taberna del Club de los Viernes, se encontrará ahí, son programas interesantes. Tenemos tertulia, recomendaciones culturales, entrevistas económicas, música también, ponemos a Dylan, a Springsteen, a Van Morrison, a los grandes, y un poco de todo. Yo intento hacerlo bastante ameno. Y para encontrarlo en iVoox es buscando La Taberna del Club de los Viernes, ¿no? Sí, o incluso poniendo el Club de los Viernes también. También aparece en iVoox. Yo se lo recomiendo, el programa interesante. Lo he dicho, Roberto, mil gracias. Ha sido un placer. Rafa, igual. Publicidad, a la vuelta estamos con Javier Torres, de la redacción abierta, pero de la tarde. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta y Javier Torres, mi compañero. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Don Rafael, buenas tardes ya, ¿no? O buenas tardes ya, efectivamente. Diciéndole que si iba a aparecer frente a la audiencia con un polo amarillo, me decía, Quillo, yo en pijama tengo mejor persa que mucha gente en traje. Eso no es verdad, Rafael. Eso no es verdad. Rafael, todo lo que dice hay que ponerlo siempre con pinzas, cogerlo con pinzas, porque no siempre es verdad las cosas que dice don Rafael. Pero bueno, me van a permitir y perdonar que me presente así, Rafael, pero es que no me ha dado tiempo a cambiarme. Veo además que llevas el color de... El amarillo. ¿Qué significa ese color en términos políticos? En términos políticos, bueno, pues en términos políticos hemos visto que solidaridad con los presos políticos. Es un color que ha sido secuestrado por los líderes golpistas y todos sus simpatizantes separatistas catalanes, pero este color no es monopolio de absolutamente nadie, Rafael. Así que, con tu permiso, voy a seguir llevando el amarillo siempre que pueda. Desde luego, solo faltaría, y sin mi permiso. Bueno, Javier, quería preguntarte varios asuntos. Sabes que el 26 de mayo, dentro de nada, tenemos unas elecciones locales autonómicas en la mayor parte de España. Por ejemplo, en tu tierra y en la mía no hay elecciones autonómicas, pero en 13 de las 17 comunidades autónomas sí que hay elecciones autonómicas, y lo que es seguro es que en toda España va a haber unas elecciones locales y europeas. Quería preguntarte, en primer lugar, y es lo último que hemos estado hablando con Roberto Hernández Granda, por la crisis del Partido Popular. Una crisis grave, una crisis quizá la mayor por la que haya atravesado el Partido Popular, 66 escaños, una catástrofe sin paliativos, y hay algunas tesis según las cuales la democracia cristiana al uso, que en España vendría a ser el Partido Popular, podría sencillamente desaparecer como consecuencia de la presión que sufre el Partido Popular. Yo creo que eso de la democracia cristiana ya está totalmente obsoleto y desaparecido, ¿no? Bueno, sí, el partido clásico del centro-derecha. Desapareció en Francia, Fillon tiene un 7% de los votos, y en Italia a manos de Salvini, que sería nuestro Abascal particular. ¿Tú crees que el Partido Popular puede, fíjense ustedes lo que voy a decir, el partido de mayor implantación nacional y el más grande, puede desaparecer? Yo ya no me atrevo a dar vaticino después de la última campaña electoral, Rafa, pero sí que es verdad que hay algunos síntomas preocupantes para el PP. Hay quienes dicen que se le está poniendo cara de UCD
y no solamente a Pablo Casado, sino al propio Partido Popular. Esto es una deriva que viene de los últimos años. No creo que haya que cargar las tintas contra el propio Casado. Ha heredado una mochila llena de trampas del marianismo, del sorayismo, y lo que debe hacer un líder, y yo creo que aquí sí se ha equivocado Pablo Casado, es apostar por su proyecto. Él llegó venciendo a Soraya Sáenz de Santamaría en las pasadas primarias en el PP, el pasado verano, y con toda esa legitimidad Casado tiene el derecho a construir su proyecto. Lo que yo creo que Casado se está equivocando es a la primera de cambio, cuando ha cosechado un resultado nefasto con 66 escaños, venía el PP de 137 de Rajoy, y Rajoy a su vez venía de 186, o sea que la caída ya vino de 2011 a 2016, eso Rajoy, y eso hay que atribuírselo al marianismo y al sorayismo. Entonces, con este mal resultado de Pablo Casado, creo que lo que realmente inquieta ahora mismo al votante del PP es este cambio radical, este cambio de discurso, este giro inesperado. 48 horas antes de las elecciones generales estaba diciendo a Santiago Abascal que encantado de formar un gobierno con Vox, y 48 horas después, Rafa, o 24 horas después de ese domingo nefasto del 28 de abril para el Partido Popular, cayendo a 66 escaños, se reúnen todos los varones en la calle Génova, en la sede del PP, y ahora vemos que el PP lo que está diciendo es que Vox es ultraderecha y que no quiere saber absolutamente nada del partido de Santiago Abascal. Este tipo de mensajes tan contradictorios, y que en 48 horas, en 72 horas, cambien de estrategia de una forma tan radical, inquietan y mucho al votante. Entonces el votante finalmente tiene que decir, este partido para mí no es fiable. Casado ganó a Soraya con toda la... Eso es lo que tiene que decir el votante. Claro, el votante se tiene que hacer esa pregunta. ¿Es el PP ahora mismo un partido fiable? Yo no me atrevería a decirle al votante lo que tiene que pensar, Javier. No, que yo creo que el votante del PP ahora mismo está en la tesitura de pensar si la formación a la que lleva votando muchísimos años es un partido fiable. Teniendo en cuenta lo que acabamos de analizar, que poco antes de las elecciones generales estaba tendiendo la mano a Abascal, y el día después digerían fatal ese batacazo en las urnas. No quiero saber nada de Vox, Vox es la ultraderecha, es decir, asumen ya el discurso de la izquierda, y yo ahora me posiciono en el centro, cuando en el centro están perdiendo votos, o a la izquierda, con Ciudadanos. El voto más progresista del PP o el voto más centrista lo han perdido con Rivera en los últimos tiempos. Más de 4 millones de votantes. Ciudadanos, eso hay que tenerlo en cuenta. Ciudadanos ha sobrepasado al Partido Popular sin ir más lejos, en Madrid, en la capital de España. Y en el cómputo general del país está solo a 200.000 votos del PP. Ciudadanos y PP difieren unos cuantos escaños, 9 concretamente, pero en términos cuantitativos puros, solo 200.000 españoles prefieren, 200.000 españoles más, margen muy estrecho, al PP que a Ciudadanos. Parece, dicen los que saben, que la batalla por el centro derecha se va a dirimir en estas elecciones locales y autonómicas, en las del 26 de mayo, y que el foco de esa batalla, el foco principal, en tanto que Madrid es la ciudad más grande de nuestro país, el foco de esa batalla por la supremacía del centro derecha se va a producir en la capital de España y en la Comunidad Autónoma de Madrid, que saben ustedes que es la más importante por rica de nuestro país. Y en ese sentido hay un doble desafío: Isabel Díaz Ayuso versus Ignacio Aguado, y Martínez Almeida versus Begoña Villacís. Parece, dicen los que saben, que de la victoria o derrota de ese doble desafío saldrá el partido hegemónico del centro derecha, quién sabe si para los restos. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, una de esas protagonistas de esa batalla de Madrid, con Pablo Casado, que esta mañana celebraban juntos a la limón una conferencia de prensa, un desayuno informativo, y decían lo siguiente. El señor Aguado me ha dicho si le apoyaría ante el sanchismo en Madrid. Me hizo un envite el otro día. Yo le digo que sí. Ahora, yo también le quiero lanzar un órdago. Quiero saber si él me va a apoyar a mí, si yo le saco un solo escaño más. Y es más, le invito a que haga lo mismo, sí, hombre, y me diga si eso es así para gobernar en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, si van a dejar de apoyar al sanchismo en la comunidad y en el resto de España, y de ser así, por supuesto.
Aquí está ya ven ustedes mandándose mensajes, pullitas a Ignacio Aguado, que es su principal rival. Su principal rival en el centro derecha, porque parece que será Gabilondo el que se haga con la victoria en las elecciones autonómicas de Madrid, como consecuencia de esa triple división de la derecha. Y Isabel Díaz Ayuso pugna por ser la más votada en el grupo del centro derecha. Si ella lo fuera, le dice a Ignacio Aguado que sí recibiría sus apoyos, porque si fuera Ignacio Aguado, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que muy generosamente ella le prestaría los suyos. ¿Cómo ves tú estas batallas de Madrid? Porque tú me preguntabas mientras veíamos el vídeo que a ti te faltaba en la ecuación un elemento, que era Vox. En la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que creo que puede sacar un muy buen resultado. Pero más allá de eso, lo que ocurra en la Comunidad de Madrid, sin duda que va a ser consecuencia de las elecciones generales. El voto va a ser en clave nacional, Rafa. Sobre todo en la comunidad, en el ayuntamiento, ahí puede haber matices porque siempre en el ayuntamiento se vota más a la persona o al equipo de gestión que a las propias siglas. Pero en ciudades tan grandes, yo creo que lo de la persona... En Sevilla aún, y fíjense ustedes que son 700.000 habitantes en Sevilla, que es la cuarta capital, pero yo creo que en Madrid y Barcelona se vota a ideas. Y en la Comunidad de Madrid, sobre todo, efectivamente la batalla es plenamente política. Hay programas muy ideológicos y en ese sentido vamos a ver cómo al PP le ha pasado factura los 66 escaños, la caída tan abrupta en las anteriores elecciones generales. Y lo que estábamos hablando antes, Rafa, la propia reacción de Pablo Casado, sin duda espoleado por los distintos varones del PP, especialmente por Núñez Feijóo, también está ahí Juanma Moreno, qué decir del PP vasco, que no se siente nada identificado con Pablo Casado, que son los más centristas, ¿no? Ya veíamos lo que ha dado de sí esa política pop en el Partido Popular. Centristas o izquierdistas incluso, porque o Borja progres, Semper me parece más socialista que los socialistas. Lo podemos decir sin miedo a equivocarnos, ¿no? Esa política progre del PP vasco, estamos viendo que está el PP vasco, Rafa, que no ha tocado poder. Está prácticamente sin representación. Por cierto, te recomiendo, y a los espectadores también, aun sabiendo que se trata de un medio de comunicación que no es el nuestro, hoy el diario El Mundo, su corresponsal en Bilbao, en el País Vasco, hace una crónica muy interesante de cómo el PP vasco fue el mascarón de proa, el espejo en el que se miraban los populares de toda España. Eso es. Haber sido un partido absolutamente outsider, fuera del sistema, porque no lleva a ningún diputado pues por ninguna de las tres provincias. Que mire Pablo Casado lo que le ha pasado al PP en las provincias vascongadas, en Álava, en Guipúzcoa y en Vizcaya. El abandonar un discurso firme, al final, eso tiene consecuencias electorales. El PP de Mayor Oreja, de Santiago Abascal, de María San Gil, de Gregorio Ordóñez, ese... Pero es que ahora mucha gente del PP dirían, pues hemos tenido un discurso firme en las nacionales y nos la hemos pegado. ¿Qué discurso firme? ¿En el PP vasco? No, en el PP nacional. Pablo Casado ha tenido un discurso firme, derechista, de valores, y sin embargo ha fracasado. Sin duda. Entonces, sin duda, pero lo ¿en qué quedamos? No, ¿en qué quedamos? No, te he dicho que la mochila que ha arrastrado Pablo Casado, que ha llegado... Te pregunto porque yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo te lo digo, yo te respondo. Yo creo que la mochila que ha heredado Pablo Casado, con muchísimas trampas puestas por el marianismo y por el sorayismo, Pablo Casado, que ganó con toda la legitimidad a Soraya Sáenz de Santa María, hemos visto que efectivamente ha cosechado un muy mal resultado. Le están acusando de haber abrazado y de haber copiado, en parte, ¿cierto?, el discurso de Vox. Pero Pablo Casado, si fuese un gran líder, lo que tendría que haber hecho después de ese batacazo es decir, señores, yo he ganado unas primarias, este es mi proyecto y yo voy a morir con mi proyecto. Rajoy perdió en 2004 y en 2008, creo recordar. Felipe González igual, José María Aznar igual, todos los grandes líderes han perdido y han necesitado tiempo para que sus proyectos cuajen. Entonces, Casado se ha venido abajo, Rafa, muy rápidamente, y yo creo que esto es peligroso. Hemos visto que en el PP vasco el abandonar unas ideas ha cosechado la práctica desaparición del PP en esa comunidad, y si Casado da un bandazo tan abrupto como hemos visto, de decir, tiendo la mano a Vox, para el día siguiente, después de este mal resultado electoral, digo que Vox es ultraderecha, que tenga cuidado con estos cambios tan radicales, porque el elector al final se queda atónito, ¿no? Se queda diciendo, bueno, este partido, ¿qué es el PP? ¿Qué va a hacer? Si quiere el centro, pues tengo allá Ciudadanos, y si quiere un discurso firme, pues tengo a Vox. Entonces, el PP ahora mismo está en una situación sin duda complicada, y creo que no ha hecho, desde mi modesto punto de vista, creo que Pablo Casado tendría que haber confiado más en sí mismo, en su grupo de trabajo, en su proyecto, y no haber entregado la cuchara tan rápido. Es decir, que tú crees que la catástrofe electoral del PP se debe no a su
deriva derechista, como dicen los críticos, sino a la mochila centrista. Sin duda, a los años de... Yo estoy con Javier Torres, ¿eh? Rafa, yo te lo he dicho aquí muchas veces, durante la campaña y antes, ¿no? Que Pablo Casado lo iba a tener muy complicado, porque iba a ser muy complicado convencer a todos esos votantes de que él ahora iba a recuperar una agenda de ideas, de valores, como lo quieras llamar, porque en los últimos 8 años toda esa agenda había sido pisoteada, el PP ha sido un partido genuflexo que se había puesto de rodillas manteniendo toda la agenda ideológica de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, después de esos 8 años, mucha gente ya vacunada no iba a creer al PP. Ganara Casado, ganara Soraya o ganase quien ganase, puesto que tenían ahora la opción de Vox, y el que no le guste Vox, pues tiene la opción de Ciudadanos. Es decir, ese discurso de vuelva al PP de verdad, de la batalla de elegida a la izquierda, Casado, aunque lo quisiera hacer de verdad, y yo no tengo por qué dudar de su palabra, aunque lo quisiera hacer, mucho, hemos visto 2,6 millones de votantes no le han querido y han votado a Vox, a Santiago Abascal. Entonces, es el análisis que hago. Yo creo, sin embargo, también que muchos votantes de Vox, no digo que todos, porque hay una parte de votantes de Vox que jamás votarían al Partido Popular, pasara lo que pasara, antes votarían a Podemos que al PP, pero una parte, yo creo que importante y mayoritaria de los votantes de Vox, puestos a dar porcentajes, yo diría que 2 de cada 3 votantes de Vox sí son susceptibles de volver al Partido Popular, más teniendo en cuenta que su voto a Vox ha sido poco rentable en estas elecciones y ha servido para hipermovilizar a la izquierda, para romper la mayoría conservadora que pudiera haber en el Congreso y, sobre todo, no les ha servido para liderar a las derechas, que se presumía que Vox iba a sacar 80 o 70 o 60 diputados y se ha quedado en 24. Ese es un análisis cortoplacista, que es cierto, pero habría que preguntarse por qué se ha movilizado a toda la izquierda, quién tiene la hegemonía mediática en este país. Habría que recordar que Soraya y Rajoy dijeron sí, dieron luz verde a la fusión del duopolio. A3 Media, Antena 3 con La Sexta, luz verde. 4 y Telecinco, Mediaset, luz verde. Los grandes medios los tiene la izquierda a su servicio. ¿Y en qué medida, Rafa, esas grandes televisiones han agitado y han espoleado el señor Ferreras Díaz Siria también? El fantasma de la ultraderecha. Agitando el fantasma de la ultraderecha. Por lo tanto, desde luego, los medios han la tenido utilidad del voto, Rafa, es un debate sin duda interesante que habría que hacer. Esto va a pasar, Javi. No sé en qué porcentaje, pero tú sabes que hay un poco. Tú seguramente creas que poco y yo creo que más. Yo no tengo ni idea. Yo no sé si poco o mucho. Francamente, ahora mismo estoy bastante. Igual, del mismo modo, en ese mismo día 26 de mayo, yo estoy seguro que va a haber un voto a Vox en las europeas muy importante, porque aquí opera de manera diferente. Sí, los votos valen igual las europeas. Como alguien me dijo, en las europeas mandaremos a los tercios de Flandes y Vox son los tercios. Pero en las locales y autonómicas habrá mucha gente que diga, ay, yo en mi ciudad o en mi comunidad autónoma no quiero que se repita lo que pasa en el conjunto de España. Esta vez sí que voy a asegurar el voto. Pues vamos a verlo. Yo creo que puede ocurrir. Vamos a verlo. Sea como fuere, se está dirimiendo la doble batalla de Madrid de las que les hablo. PP, Ciudadanos, Ciudadanos, PP, con la concurrencia también, apuntaba Javier Torres, de Vox. Javier Ortega en el Ayuntamiento de Madrid, Rocío Monasterio en la Comunidad. Quiero que sepan que en estos mismos momentos el diario El País y la cadena SER, medios hegemónicos en prensa y en radio en nuestro país, y eso explica también algunas cosas, está celebrándose, como les digo, en estos dos medios de comunicación, un debate entre candidatos electorales al Ayuntamiento de Madrid. Un debate que van a ver en estos momentos en directo. Bien. Parecía que era así de fácil, ¿no? Pues no, es decir, se demuestra que no ha sido fácil. Pero quiero decir algo muy importante, de verdad, cuando se habla de que nosotros no hemos ejecutado. Yo pongo un ejemplo. Nosotros hemos creado en este año 11 escuelas infantiles, importantísimas, imprescindibles. ¿Cuántas ha creado la Comunidad de Madrid? Ninguna. Y así podemos seguir. Y hemos hablado antes de viviendas y el fracaso de las viviendas que ha creado la Comunidad de Madrid es que no las ha creado. Entonces, lo que quiero decir... Sí, vamos a organizar el debate porque todos quieren intervenir. Vamos a hacerlo de manera organizada. Begoña Villacís primero. Les pido, por favor, intervenciones breves. Begoña Villacís, ¿me ha traído usted un PowerPoint? Sí. Es que estos datos hablan por sí solos. Esto es el gobierno de Manuela Carmena y esta es la ejecución de las inversiones. Y para que nos hagamos una idea, estamos hablando del mercado de Legazpi, estamos hablando de la Plaza de España, estamos hablando de 12 aparcamientos disuasorios, estamos hablando de los 8 polideportivos, estamos hablando de las 7 bibliotecas. Todo ello, cosas que sistemáticamente ustedes presupuestan, pero que son incapaces de llevar a cabo. Estamos hablando de las medidas
fiscales que ustedes han planteado, como por ejemplo el IBI de las placas solares, de las que ha sido todo un éxito, lo han pedido 13 personas, se han beneficiado 0, el impuesto de vehículos de tracción mecánica para cambiar el vehículo no más ecológico, eso lo han pedido 5 personas, se han beneficiado 0. Estamos hablando del impuesto de actividades económicas para las empresas que tuviesen trabajadores con abono de transporte, que lo han pedido una empresa y se ha beneficiado una empresa en todo Madrid. Exitazo. No, nosotros queremos hacer una política real de bajada de impuestos. José Luis, nosotros queremos bajar José el Luis IBI Martínez Almeida, y eliminar la plusvalía mortis causa. Hernández me pedía la palabra también. José Luis Martínez Almeida, hágase hueco. Es curioso que la señora Carmena defiende la gestión del Ayuntamiento de Madrid atacando a la Comunidad de Madrid. Pues claro, debe pensar que en el Ayuntamiento poco tiene que defender. Pero dice una comparación que es recurrente y falsaria, además. Dice, no, es que la Comunidad de Madrid ha aumentado la deuda. Señora Carmena, debería usted saber que la Comunidad de Madrid tiene autorizado un objetivo de déficit y, por tanto, tiene autorizado poder emitir deuda, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, tiene una situación de superávit conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, no puede emitir deuda. Es así de sencillo, entre otras cosas, porque la Comunidad de Madrid tiene la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte público. Pero, vamos, básicamente, que la Comunidad de Madrid tiene capacidad de emitir deuda y el Ayuntamiento no. Y, por cierto, para que quede claro, la deuda de la Comunidad de Madrid per cápita es la menor deuda de todas las comunidades autónomas de España. Pepo Hernández. Todo hay que decirlo. Pero vamos, deje ya de comparar el Ayuntamiento con la comunidad, defienda su gestión en el Ayuntamiento. Insisto, un modelo fiscal equilibrado que reduzca paulatinamente la deuda, pero que garantice la inversión suficiente que necesita Madrid constantemente, y los madrileños y madrileñas. Les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuánto pagan de IBI? Pepo Hernández. Hombre, no me diga que no ese recibo se nota, cuando llega. Se nota, sí. Creo que son unos 1.200 euros. Se lo he dicho, la batalla de Madrid, fíjense ustedes que va a ser muy importante. Lo que ocurre en Madrid tendrá, como no podía ser de otra manera, consecuencias en toda España. Ya sea usted vecino de Madrid, o lo sea de Gijón, o de Sevilla, o de Alicante, o de donde usted viva, sepa usted que lo que ocurre en Madrid tendrá consecuencias en la hegemonía del centro-derecha en nuestro país. No sé si a corto plazo o incluso ya para los restos. Martínez Almeida, que es el candidato del Partido Popular a alcalde de Madrid, estuvo este fin de semana con una de sus políticas que lleva en su lista electoral, que es la barcelonesa Andrea Levy, catalana Andrea Levy. Es la número 3 de su candidatura y estuvieron mano a mano improvisando una especie de mitin electoral por las calles de la capital este fin de semana. Quiero que escuchen a Martínez Almeida. La reflexión que yo creo que hay que hacer es que Manuela Carmena tiene que aceptar que las reglas son las mismas para todos y que la normativa electoral es la misma para todos, absolutamente. Y si ella decidió unilateralmente deshacer ahora Madrid y crear más Madrid con la única finalidad de poder designar digitalmente a todos sus concejales, tiene que asumir que la normativa electoral prevé específicamente que no puede haber espacios electorales. Puede parecer ilógico, yo no digo que no, que la alcaldesa no pueda estar en los debates, pero ¿de verdad una señora que es jueza no se estudia la normativa electoral antes de constituir un nuevo partido? Y segundo, ¿de verdad Manuela Carmena puede encabezar una campaña contra la Junta Electoral porque la Junta Electoral haya aplicado sencillamente la normativa existente? ¿De verdad Manuela Carmena está dispuesta a retorcer las instituciones para acusar a la Junta Electoral de no dejarla hacer publicidad electoral? Yo le pido a Manuela Carmena que haga una reflexión. Le pido a Manuela Carmena que se modere, por favor, que no conviene atacar a las instituciones, que no conviene atacar a la Junta Electoral. Pues en el Partido Popular somos optimistas de que el mes de mayo va a evitar que la izquierda de Sánchez y Podemos tenga un poder absoluto. Todos aquellos españoles que quieran una alternativa al poder absoluto de Sánchez y Podemos tienen en el Partido Popular la mejor alternativa y por ello somos optimistas, porque sabemos que los españoles saben confiar en el proyecto político del Partido Popular en ayuntamientos y comunidades autónomas donde se ejerce la política más cercana porque conocen a nuestros candidatos, porque conocen su experiencia y porque valoran su hoja de gestión. Son unas elecciones, las municipales, en las que la buena gestión de los candidatos y conocer a su alcalde o a su presidente de comunidad autónoma es lo más importante y por ello creo que el proyecto político del Partido Popular aúna esa experiencia en la gestión y esa ilusión por ser el contrapoder a el gobierno de España, de la izquierda, de Sánchez, de Podemos y de las sumas que pretende hacer con los independentistas. ¿Te gusta Andrea Levy? Creo que muy flojita.
¿Es muy flojita? Sí. Esta mujer se ha partido la cara por España en Cataluña, en el Parlamento catalán, ¿eh? Yo creo que al yo menos... no diría tanto. Yo no diría tanto. Yo no diría tanto. Yo creo que el Partido Popular en Cataluña, por favor. Quienes han dado la batalla de verdad en Cataluña han sido Ciudadanos en los últimos años, arrimadas, ¿no? Creo que ha sido el referente, el PP catalán. Pues bueno, ahí están los resultados, por algo será. Por algo será. Lo que le ha pasado en el País Vasco, 3/4 de lo mismo en Cataluña. ¿Por qué esa gente se ha ido a Ciudadanos y ha abandonado al PP? Porque entienden que la defensa... No, el País Vasco no se han ido a Ciudadanos. No, he dicho en Cataluña, pero que han abandonado el PP en el País Vasco es un hecho y también lo hemos visto en Cataluña. El PP yo creo que en el País Vasco... Y todo, Rafa, perdón, partiendo de lo que ha sido el marianismo. Eso es para mí el origen. Es el origen de todos los males, sin duda. Sí. Javier Torres, ha sido un placer, como siempre, mil gracias. Rafael. A partir de las 6:30... No. 6 en punto, Rafael. De 6 en punto, de 6 a 8, la redacción abierta de la tarde con Javier Torres. Ya saben ustedes, no se lo pierdan. Javi, luego te ven. Ahora, vamos a publicidad y a la vuelta estamos con dos compañeros, el gran Xavier Orcajo y el no menos grande Miguel Gutiérrez Pérez. A la vuelta de Publi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta. Son las 2 menos 20, la 1 menos 20 en Canarias. Tenemos a este señor que ustedes conocen de sobra, Xavier Orcajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz reencuentro. Feliz reencuentro. Hoy ¿Qué tal estos días de asueto? Bien. ¿Bien? ¿Ha estado usted en su tierra catalana, barcelonesa? No, señor, no, señor. Yo tampoco me he movido de la capital. Que sepan ustedes que aquí los madrileños o los vecinos de Madrid, como es el caso de Xavier y un servidor, hemos tenido un puente que se agradece. 1 de mayo, que ustedes también han tenido, 2 de mayo, que ustedes seguramente, si nos ven desde fuera de Madrid, no habrán tenido, y 3 de mayo, los que hemos tenido la suerte de hacer puente. De manera que estamos descansados para afrontar una segunda campaña electoral, don Xavier. Sí, eso va a ser lo peor. Eso va a ser bueno, lo yo hoy menos soy divertido. portador de malas noticias, ¿eh? Sí. Porque, mire, el pasado viernes estábamos todos muy esperanzados por la marcha de la economía. Lo de Sánchez no se puede evitar. Ya saben que quiere subir impuestos, ya saben que esto nos va a perjudicar la marcha de la economía, aunque hoy hayamos tenido buenos datos del paro, datos estacionalmente corregibles porque incluyen la Semana Santa. A pesar de eso son buenos datos porque nos ha bajado el paro a 3.163.566 personas. Y yo siempre me alegro de que baje el paro, aunque sea poco. La afiliación a la Seguridad Social la tenemos en 19.230.000 individuos, cosa que, bueno, parece que va bien, aunque sin alaraca, no llegamos a los 20 ni de coña, nos falta muchísimo necesitaríamos 22 para ¿Alguna vez hemos llegado a los 20? No, pero claro, ahora es más fácil, tenemos somos más. Claro. Y además... ¿Y dice usted que necesitaríamos 22 para qué? Eso es lo que dicen algunos expertos, para financiar las pensiones sin coste, que sería un objetivo interesante para la sociedad española. Bueno, como decía, incertidumbres extranjeras, ajenas a Sánchez, a nuestra incertidumbre política, al debate de investidura, que ahora nos va a tener un mes, calculo yo que hasta después de las elecciones municipales y autonómicas y europeas no va a haber una solución final para el drama de Sánchez, que ahora va a parecer un Taur del Mississippi, viendo a unos y a otros, no fiándose ninguno de ninguno, no enseñándose las cartas y, en fin, bueno, entreteniendo, mareando la perdiz hasta finales de mayo, cuando empecemos a sortear votaciones de candidato, esas que se ganan por mayoría absoluta en la primera y por mayoría simple en la segunda. Bueno, incertidumbre, vuelvo al hilo. Nos fuimos el viernes muy contentos todos porque el señor Trump, a pesar de, en fin, que es un tío un poco raro, pues había conseguido algo insólito, y es que el empleo en Estados Unidos igualaba lo que tenían en tiempos de Kennedy, yo qué sé, en el año 69, y estaban todos los índices optimistas, disparados, felices, satisfechos, pero mira tú por dónde el cabeza hueca de Donald Trump, en 2 tweets ha introducido el virus de la desconfianza en todas las bolsas mundiales. Se levantó un día temprano, su costumbre, y hizo un par de tweets. Es verdad que los chinos les toman un poco el pelo a los americanos en las negociaciones sobre la guerra comercial, ya saben. Yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles, yo a tus productos, pues tú a los tuyos, ¿no? Y así. Y se van cruzando amenazas. Estas amenazas hicieron tambalearse el mundo y se iniciaron unas negociaciones que a todos nos sentaron muy bien porque pensamos, bueno, recapacitarán, no serán tan burros de uno fastidiar la soja que envía China y el otro el hierro que recibe Estados Unidos. No, bueno,
Los aranceles son una terrible cosa en tiempos de competencia global, en tiempos de, en fin, de no mirar la procedencia, incluso la calidad de los artículos, en defensa o en aras de eso que llamamos el comercio mundial. Muy bien, los dos tweets de Donald Trump eran: se me ha agotado la paciencia, el viernes os impongo un 25% de aranceles a su lista de productos, más de 600, y los chinos, pues enfadadísimos, no creo que tarde mucho más el día de hoy, un anuncio de Pekín diciendo que hacen lo propio. También tienen hecha la lista, o sea que les cuesta apretar un botón. Y lo van a hacer, dice Trump, el viernes. ¿Por qué? Porque acusa a China de ir a esas negociaciones con mala intención. Oye, hemos llegado al acuerdo sobre el punto primero, que afecta a los semiconductores. Ah, qué bien, nos damos la mano, nos hacemos las fotos. Bien, siguiente reunión. Vienen los chinos y dicen: quieto, 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 que no sé cómo se dirá en chino. Vamos a renegociar lo de los semiconductores. Claro, el negociador americano dice: bueno, la primera vez que eso sucede, dice, bueno, no pasa nada. Pero cuando ha pasado 60 o 70 veces, el negociador americano informa al presidente de que allí aquello los chinos se lo toman como una tomadura de pelo tras otra. Negociar con los chinos siempre ha sido muy complejo, dicen los que lo han tenido que hacer, pero Donald Trump es un hombre impaciente, es el rey del mundo, así cree que es su cometido de presidente de Estados Unidos, y le ha faltado tiempo. Ha escrito un correo y se ha quedado tan ancho. El viernes os imponemos el 25% de aranceles. Coste aproximado del invento, 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Afecta a una panoplia de productos que llegan de China a Estados Unidos, bestial, de todo. Desde luego telefonía, desde luego aparatos, desde luego, en fin, de todo lo que exportan los chinos a todo el mundo. Ya digo, no tardarán 24 horas los chinos en contestar con lo mismo a Estados Unidos. Los productos americanos, 25%, empatarán con los 200.000 millones y a correr, ¿vale? Y el mundo zozobrando, la bolsa de Shanghái vuelta del revés, las bolsas europeas, la española con pérdidas ahora mismo estamos en casi un 1,60% de pérdidas, 9.261 enteros, hemos perdido de largo, bueno, en fin. Y ya veremos dónde termina esto, porque como no se solvente, como no se solucione y entremos en la guerra comercial, yo te pongo aranceles, tú también, ahora yo así, tú así, y ya estamos liados. Entonces, ¿a quién afecta todo esto? Bueno, pues en las bolsas europeas. Hoy Londres no funciona porque es fiesta nacional en Inglaterra, debe celebrar lo del Brexit y las elecciones municipales, que no aclara absolutamente nada, pero olvídense, lasciate omnia esperanza de que haya vuelto la cordura, que le vaya mal a May, que le vaya mal al otro de los laboristas, Jeremy Corbyn, no significa que los británicos hayan recobrado el sentido común y que quieran permanecer en Europa. No, lejos de eso, que va. Ese es otro de los inconvenientes que no depende de nosotros y que planea sobre nosotros. ¿A quién, decía yo, le iba a afectar esto de los aranceles? Imagínense, las grandes compañías europeas, pues casi a todas. Italianas, todas las de los coches caras. Alemanas, todas las de los coches. BMW, Volkswagen, Mercedes, todo eso. Francesas, las de los coches, las de los neumáticos Michelin o los Continental, que son alemanes. Los semiconductores, todos ellos. Los que compran y venden tecnología de aviones, pues todos ellos, todos ellos. En España, entre nuestros valores, los más afectados, productor de acero a escala internacional, ArcelorMittal, con plantas en Asturias, por ejemplo, pues muy afectados. Productor de acero, Acerinox, claro, el acero es uno de los asuntos a los que se agarra Trump con mayor facilidad, porque los chinos son grandes demandadores y grandes exportadores de acero. Bueno, Técnicas Reunidas, compañía muy internacionalizada. Repsol, ¿por qué? Pues los aranceles tendrán efecto sobre los carburantes más pronto que tarde. Se los pondrá China a los Estados Unidos, pues con toda seguridad. Entonces, esto es un desastre. Como no tengamos un remedio pronto, esto nos va a afectar al crecimiento europeo claramente, muy claramente. Y España, que añade a estos inconvenientes de la guerra de aranceles y del Brexit, que no dependen de nosotros, los propios de un gobierno que quiere ser gastador y que va a tener que demostrar a Europa que es capaz de sacar dinero de donde sea para financiar ese gasto que quiere hacer, Verbigracia, Nadia Calviño, la ministra de Economía, decía no hay margen para
aumentar los impuestos a los españoles. Ese es el gobierno que los españoles han votado. Uno que cree que nosotros estamos pues para pagar más impuestos y no para reducirlos. No paran de decirnos, Xavier, que los españoles que pagarán más impuestos son no solo los ricos, sino los ultra ricos, que usted y yo tenemos que respirar tranquilos. Claro, los que tenemos un Ferrari a diésel, pues seremos de los más afectados, porque ya sabe que el diésel va a ser lo peor. Claro. Mire, hoy hay una noticia en la prensa bien curiosa. Yo profundizaría sobre ella, me parece filosóficamente interesante. El gobierno Sánchez ha prometido que va a financiar los medicamentos para dejar de fumar. Pues yo digo no. Hay prioridades en la vida. Que los ancianos no les paguen la dentadura cuando la necesitan para masticar y comer, o no les paguen los audífonos para escuchar, o las gafas para poder ver, que le paguen a uno el dejar un vicio que perjudica su salud, se lo pague él, no lo vamos a pagar entre todos. Es como cuando hablan de pagar los anticonceptivos entre todos, o cuando dicen que hay que pagar las operaciones de cambio de sexo en la seguridad social. No lo veo. Y lo de fumar, que es un vicio muy extendido, no creo que esos fármacos, por cierto, dudosos, que quitan la ansiedad, etcétera y tal, los tengamos que pagar el común de los que fuman y de los que no. No parece muy justo, desde luego. Pues ahí lo va. Xavier Urgajo. Un placer. Mil gracias, como siempre. Quiero que sepan que, tal y como les decía a principios de la mañana, eso de las 12:30, que ha estado Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, en un desayuno informativo. Ha estado el presidente del partido acompañando a su candidata a presidir la Comunidad de Madrid. Y ha dicho Pablo Casado, en una de sus primeras comparecencias públicas después de la debacle electoral del 28 de abril, ha dicho, como les digo, esto. Me recordaba la campaña del 2008 y el resultado, por desgracia, también ha sido decepcionante como fue el del 2008. Pero el tiempo al final acaba colocando a cada uno en su lugar. Y si ahora se recuerda esa campaña del 2008 como que el Partido Popular dijo la verdad, como que fuimos los visionarios que supimos por dónde venía la crisis, que fuimos los únicos que no aplaudía esa supuesta genial estrategia del Partido Socialista de aliarse con los nacionalistas para sacar más votos en el País Vasco y en Cataluña, al igual que entonces, yo ahora puedo decir que el tiempo nos dará la razón. El tiempo nos ha dado la razón, nos dará la razón, dice Pablo Casado al respecto de su estrategia. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? Rafael Núñez Huesca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué has hecho durante este puente tan largo que hemos tenido los avecindados en Madrid? Pues he estado aquí descansando, aquí en Madrid. ¿En la capital? Efectivamente. Se podría conducir, ¿no? No habría demasiado tráfico, estaría la ciudad muy tranquilita, amable, ¿no? La verdad que muy tranquilita, y con el tiempo que ha hecho además un gustazo. Y es que han venido unos amigos míos de Irlanda y claro, pues les estaba un poco enseñando todo. Fuimos a Bernabéu también. Irlandeses. Ah, mira. Han estado un poco viendo todo, que la verdad es que la ciudad les encanta. Incluso alguno de ellos decía, joder, es que me encantaría vivir aquí. Es que eso es pues, las cosas buenas de España. ¿De que estuviste en Erasmus o algo? O sea, antes de la carrera pues me fui a Irlanda a aprender inglés y... ¿Y son irlandeses del norte o del sur? Del sur, de Cork. De Cork. Ah. La segunda ciudad más grande de Irlanda. Después de Dublín, efectivamente. Los irlandeses tienen mucho en común con nosotros. Son católicos como nosotros, y cuando la persecución de los católicos en las Islas Británicas por parte de los ingleses, muchos irlandeses vinieron a refugiarse a la patria de la catolicidad por antonomasia, que era España. De ahí que algunos miembros de la nobleza y de la realeza y de la oficialidad militar española tengan hoy apellidos irlandeses. O'Donnell. O'Donnell, tío, estaba pensando en él. O'Donnell es un militar de origen irlandés, y los hay muchos, ¿eh? Bueno, vamos con la actualidad. La actualidad que saben ustedes que en manos de Miguel Gutiérrez es una actualidad un poco ingeniosa, porque lo que nos trae Miguel Gutiérrez no es lo evidente, lo que ocupa los titulares de las portadas de la prensa, sino asuntos que el ojo que va rápido descubriendo las noticias no suele detectar. Cuéntanos, Miguel, ¿qué noticias nos traes hoy? Bueno, Rafa, hoy te traigo una noticia, que es que evidentemente los medios de izquierdas pues no quieren que se sepa, porque recordamos que Vox es un partido que está totalmente en contra
de esto, bueno, de la ley de violencia de género por un lado, pero también de todos los chiringuitos que a su parecer pues, se han montado alrededor de lo que es el sufrimiento de muchísimas mujeres en España, Rafael. Y claro, pues Vox en la Junta de Andalucía, ya que está apoyando a ese gobierno, aunque no está dentro de ese gobierno, una de sus exigencias fue que se les pasara el listado de los trabajadores que ejercían estas labores de protección de las mujeres para ver si efectivamente estaban cualificados para ello. Y bueno, pues al final Juanma Moreno ha cumplido con su palabra y le ha dado pues estos datos. Y fíjate tú, Rafael, que pues Vox tenía razón y muchos de ellos no están colegiados, son psicólogos o ejercen algún tipo de trabajo social, pero muchos de ellos no están colegiados. Es que, por ejemplo, te traigo aquí una serie de datos. En las unidades de violencia de género, que por cierto son las encargadas de emitir los informes que luego son utilizados en los juicios, en los que ya se condena o no a la persona acusada, pues estas personas estas unidades de violencia de género emiten estos informes. Por ejemplo, aquí tenemos en las unidades 29 psicólogos, pues 12 de ellos no colegiados. De los trabajadores sociales, 19, que hay 19 pues sin acreditación para esto de la violencia de género, 7 de ellos. De los médicos forenses que se están utilizando en estas unidades, 53 que hay, 18 de ellos no están colegiados. Y por ejemplo, si nos vamos ya a la psicología social, que es como otra área que tienen aquí en estas unidades, pues de 109 psicólogos, 28 de ellos no están colegiados, y de los trabajadores sociales, 43 que hay, pues 14 de ellos no están colegiados. Es decir, que hay un gran porcentaje, no me he parado a hacer las cuentas para ver cuál es el porcentaje exacto. Pero al menos un tercio. Pero bastante alto de que es pues, gente que no está especializada en este asunto. Que es que, como si dices, pues yo soy médico de medicina, un médico de familia, me ponen a hacer cirugía, pues evidentemente no voy a tener los mismos resultados que si hago lo que es mi especialidad, ¿no? Vamos, es de cajón, ¿no? De cajón. Y claro, esto es que demuestra que los chiringuitos, esas asociaciones y ese enchufismo que se está realizando en la Junta de Andalucía, que son innecesarios, es un gasto increíble de dinero, pero evidentemente que al Partido Socialista pues, le salía muy rentable porque todas esas familias, evidentemente, de ahí sacaban dinero y de ahí pues iban a votar al Partido Socialista. Pues bueno, Rafa, aquí lo escandaloso parece que no es esto que te acabo de contar, sino que, por ejemplo, a Susana Díaz lo que le parece que es escandaloso, la expresidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza, lo que le parece escandaloso es que Vox pida saber la cualificación de esta gente. Vamos a escucharla. Aguanta, Miguel. Aguanta. Esto ha sido bochornoso, ha sido una vergüenza que al final, el día después de las elecciones, la manera de calmar a la extrema derecha en Andalucía y no poner en peligro los sillones de San Telmo, que era de lo que se trataba, le entregaran esos listados a Vox. Y lo primero que vamos a hacer es solicitar en el Parlamento de Andalucía la información que se le ha trasladado a Vox. Queremos saber cuál es la documentación que contienen esos listados y a partir de ahí lo pondremos en conocimiento de los servicios jurídicos para que valoren qué tipo de información y qué debemos de hacer. Porque si no hacemos nada, no se van a parar en barra. Hoy son los profesionales de la violencia de género, mañana serán los docentes que enseñen en igualdad, los profesores, maestros y maestras, como pasó en Puebla de Guzmán, que enseñen a los niños a respetarse y así irán intimidando y amedrentando a todos los profesionales que ideológicamente ellos no compartan los avances y los derechos que enseñan a nuestros niños, a nuestras niñas o que protegen a las personas en Andalucía. Por eso lo primero, saber qué se le ha dado, lo vamos a solicitar en el Parlamento, ponerlo en manos de los servicios jurídicos y vamos evidentemente a ser una garantía de que Andalucía no se convierta en un campo de listas negras. Bueno, Rafael, es que esto no es... a mí no me parece tanta locura que se quiere saber en qué si están cualificados o no, porque recordemos que aunque parecía que Vox sí que pedía cómo se llama esta persona, no, lo que están viendo es la cualificación, que es lo que te acabo de contar yo, que es lo que venía en ese informe, y no si se llama Pepito Grillo, ¿no? Sino en qué está bueno, qué carrera tiene en primer lugar, qué psicología, y en segundo lugar si se ha colegiado en esto de la violencia de género. Por otro lado, yo creo que sí que es necesario saber esta cualificación, conocerla y que sea adecuada, porque es que no estamos hablando de una cosa con la que se pueda bromear, que es que hay muchas mujeres pues, que al fin y al cabo mueren a manos de hombres y esto no me parece que sea un tema con el que se pueda, pues como digo, bromear.
Y por otro lado, uno de los miembros del gobierno, que es Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía, considera que no estén colegiados no significa que estén incapacitados para hacer este trabajo. Pero como digo, un médico de medicina familiar pues no puede hacer las labores de un cirujano y posiblemente viceversa, ¿no? Y otra de la que ha hablado sobre este tema ha sido a través de Twitter este fin de semana, Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, que también bueno, está muy metida en temas de igualdad y de feminismo y demás, dice lo siguiente, Rafael, dice que son preocupantes en relación con los acuerdos de Estado contra la violencia de género las peticiones de identificación de empleados de la Administración andaluza. La Junta debe ser más firme en defensa de su profesionalidad porque está en cuestión la seguridad de las mujeres. Y precisamente por esto, Rafa, yo te diría que si estamos hablando de profesionalidad en este campo, pues qué menos, ¿no? Porque que la gente que esté allí trabajando pues que esté preparada y cualificada para esto, porque está, como dice muy bien aquí, en esa segunda parte sí, la seguridad de las mujeres, pues hombre, que se hagan las cosas bien, ¿no? Y se dejen de montar chiringuitos para arañar unos cuantos votos, porque al fin y al cabo, y yo creo que van a ir saliendo poco a poco todo este tipo de estas construcciones, estas estructuras de la Junta de Andalucía con las cuales se han asegurado el poder durante tantísimo tiempo, ¿no? Por prácticamente toda la democracia, menos este impasse que tenemos ahora, y a ver si no vuelven, porque nos tienen en la cola de todo, Rafael, Andalucía, como tierra creando ruina. Sí, creando ruina y redes clientelares. Efectivamente, ese es el problema, pero bueno, fíjate que las acusaciones de Vox no estaban muy mal encaminadas. Ellos hablan de más de un 50%, pero no he hecho las cuentas, puede ser que sea así. O sea, que tenía toda la razón del mundo esas sospechas de Vox, esas sospechas de, dicen, la extrema derecha. O sea, que me río yo de la extrema derecha. La extrema derecha. No tienen ni idea de lo que es la extrema derecha. Desde luego, Vox puede ser muchas cosas. Puede ser una derecha tradicional, puede ser una derecha clásica, puede ser una derecha incluso dura. Pero esto es sentido común. Es que... Claro. Oiga, si ustedes están evaluando una serie de actitudes psicológicas o de pautas de comportamiento y lo están haciendo en base a criterios políticos, porque me están diciendo que muchos no son psicólogos y que... que son psicólogos, pero que no están especializados en eso, claro que no es lo mismo. Y es que lo que te digo, que es que esta gente son los que redactan los informes que luego se usan en los juicios. Es que como a ti te caiga una condena y encima la ha hecho una persona que no está especializada en esto, pues ya me dirás tú, Rafael. Miguel Gutiérrez Pérez. Rafael Núñez Huesca. Como siempre, ha sido un placer. Mil gracias por esta información. Es una información, en fin, que quizá otros medios no les den, pero que en esta televisión, en Intereconomía y en este programa, en la Redacción Abierta, sí que procuramos hacer seguimiento de las noticias y, entre otras cosas, desmentir las fake news, esas promesas, esas noticias falsas que, en este caso, Miguel acaba de descubrir. Vox sí tenía razón y tenía motivos como para sospechar de los profesionales que evaluaban algo tan sensible, tan serio, tan grave como es la violencia contra la mujer. Publicidad, y a la vuelta estamos con el redactor jefe de Periodista Digital, que se llama Luis Valcarce. Bueno, pues ya saben ustedes que hasta ahora, el lunes 6 de mayo de 2019, son aproximadamente no, les voy a decir la hora exacta para que vean ustedes y no sospechen que esto es un programa grabado. Estamos en directo y son las 2:04 de la tarde, esto es la Redacción Abierta, y en estos momentos el presidente del Gobierno en funciones y el líder de la oposición, aunque antes de nada le diré a mis compañeros, Raquel, que me quites por favor ese sonido, porque os oigo a vosotros más que a cualquier otra cosa, muchas gracias. Decirles que Pablo Casado, líder de la oposición, aunque está disputándose esa categoría con Albert Rivera, o eso es lo que pretende Rivera, está reunido con el presidente del Gobierno en funciones. Mañana Pedro Sánchez también se reunirá con Albert Rivera y con Pablo Casado. Son los tres principales líderes de los partidos políticos nacionales, con la excepción hecha, porque ha hecho una excepción Pedro Sánchez con Vox, de Santiago Abascal. A Santiago Abascal no le ha citado a esta ronda de contactos y sí que está convocado el Partido Nacionalista Vasco, los golpistas de Esquerra Republicana, de Junts pel Cat, ya veremos si de Herri Batasuna, que ahora se llama Bildu. En fin, es muy probable que desfilen por la escalinata de la Moncloa todos los partidos políticos, incluyendo los separatistas, los xenófobos, los golpistas y los que han atentado contra la democracia, la estabilidad y la unidad de la nación
y se mantenga la excepción aberrante y antidemocrática de Vox. Como les digo, esto es posible e incluso probable que ocurra. Vamos a ver si no es una estrategia de Pedro Sánchez o de Iván Redondo, que es el que piensa en esa dupla en realidad, para victimizar a Vox, para volver a poner el foco sobre Vox y que Vox vuelva a tener un papel protagonista lo suficientemente importante en el ámbito del centro-derecha como para volver a fragmentar el voto de Partido Popular y Ciudadanos. Luis Valcarce, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Redactor jefe de Periodista Digital. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece, y atendiendo a la actualidad, a lo que está ocurriendo en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, reunión del presidente del Gobierno y del líder de la oposición, ¿qué te parece en primer lugar ese veto al partido de Santiago Abascal, que es la cuarta formación política de nuestro país, a la que han confiado en la que han confiado 2,5 millones de españoles? Sí, 2,5 millones de españoles que para la izquierda de este país, la izquierda que va a gobernar, la izquierda moderada, según he escuchado algunos periodistas, presentadores de la mañana, y no de izquierdas, ahí tienen el ejemplo de lo moderada que es la izquierda de Pedro Sánchez. Es decir, cuando sí los quiso para retratarlos, como la foto de la Plaza de Colón, en aquel debate en la 3 Media que al final no se hizo, ahí sí quería Vox, ahí los quería tener precisamente cuando le convenía electoralmente, y ahora hace lo que realmente le pide el cuerpo. Es decir, para ellos no son demócratas, para estos son la escoria. Los demócratas son los de Bildu, los demócratas son los que a él le pueden permitir gobernar a futuro. Los demócratas son los fugados, Puigdemont, Comín, Ponsatí, esos que le van a pedir el referéndum para empezar, y después acabaremos con los indultos. Vox no, Vox, mira, el otro día en la Sexta Noche, Angélica Rubio, que es la directora del Plural y fue ex mano derecha prácticamente de Rodríguez Zapatero durante los años en Moncloa, dijo que Vox era un partido antidemocrático. Nadie de los que estaba ahí se lo recriminó. No digo que estuvieran de acuerdo con ella, pero yo creo que un poquito más de, por favor, ¿no? Como decían Aquí no hay quien viva. Habría que haber alzado la voz. Un partido que ha respetado estos resultados electorales, un partido que no va a quemar contenedores, un partido que no va a atacar a Cayetana Álvarez Toledo a la entrada de la Universidad Autónoma de Barcelona, o un partido que no va a pegarle a los de Ciudadanos en Rentería. Un partido que se mueve dentro de los cauces y los márgenes de la Constitución. Pues para ellos no son democracia. ¿Cómo se va a reunir con la extrema derecha? Efectivamente, para ellos están fuera de lo que ellos consideran ese consenso que ellos han marcado y esas líneas rojas que ellos marcarán a su antojo. Por lo tanto, para mí la decisión es preocupante, pero por otro lado a estas alturas ya no nos preocupa. Es preocupante, pero no es sorprendente. Claro. Les decía a los espectadores de la redacción abierta, Luis, que a mi juicio la primacía, la hegemonía del centro-derecha se va a dirimir en estas elecciones del 26 de mayo. Saben ustedes que Ciudadanos ya se la está discutiendo al Partido Popular y lo hace con cierta legitimidad, en tanto que solo les distan 200.000 votos, y en algunas comunidades autónomas importantes, como es Madrid, Ciudadanos ya está por encima del PP. Y yo les decía a los espectadores que estuvieran muy atentos a lo que va a ocurrir en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que son las dos principales batallas electorales donde, a mi juicio, se va a dirimir la supremacía del centro-derecha, Ciudadanos y Partido Popular. Ahora mismo, la cadena SER y el diario El País, a la limón, están celebrando un debate electoral. Concurren todos los candidatos a alcaldes o alcaldesas de Madrid. Está siendo, por lo que nos dicen, es un debate bastante duro, por momentos áspero, y es que es muy probable, Luis, que Carmena pierda el ayuntamiento. Lo que nadie sabe muy bien es quién va a tomar las riendas, Martínez Almeida o Villacís. Quiero que escuchen a Cristina Villacís este fin de semana proponiendo un cheque guardería y inglés para todos. Nosotros proponemos, ya dimos un paso muy importante en la Comunidad de Madrid, condicionando los presupuestos a la gratuidad de las escuelas infantiles, y ese fue sin duda un paso muy importante, pero no es suficiente, porque la realidad demuestra que hay insuficientes plazas. Por tanto, Ciudadanos va a proponer desde la comunidad y complementariamente desde el Ayuntamiento un cheque guardería para que las familias que no lleguen a tener plaza, que son muchísimas, puedan obtener una plaza en un centro homologado
Y además algo que es muy importante, y somos el único partido que lo propone en estas elecciones, queremos apostar por el bilingüismo real de las escuelas infantiles. La educación, el bilingüismo es importante que empiece a edades muy tempranas, lo antes posible, para que los niños alcancen un buen nivel de inglés. Nosotros creemos que hay determinados debates que deberían verse superados y hay debates muy prácticos y muy importantes que nos acercan más a Europa, que nos acercan más a que nuestros niños tengan más oportunidades y probabilidades reales. ¿Crees como yo que la batalla de Madrid, la doble batalla comunidad y ayuntamiento, va a ser importante para dirimir quién es el que sale victorioso de esa pugna, PP Ciudadanos? Sí, sí, claro, van a ser fundamentales porque ahí se juega lo que tú decías de quién va a liderar la oposición a partir de ahora. Es decir, si el Partido Popular pierde la Comunidad de Madrid, Ciudadanos se hace con la victoria en el Ayuntamiento de Madrid y son los que más votos sacan, pues a partir de ahí yo creo que Rivera empieza a mirar por encima del hombro a Pablo Casado, pues se ha quedado con la capital, se ha quedado con quizás la joya de la corona. Claro, el fuero más deseado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es una batalla, tú sabes que a mí no me gusta hacer, sobre todo porque probablemente no las acierte, como me pasó con las encuestas, entonces a mí no me gusta tirar o leer las cartas del tarot, a mí me gusta esperar a los resultados y ver lo que pasa. Va a ser una batalla complicada. Yo creo, a mí me están decepcionando, por ejemplo, los candidatos. Me está decepcionando que no se hable de los problemas de Madrid. Que eso es lo que va a pasar. Es decir, yo lo que estoy esperando es que me digan, por ejemplo, ayer llovió por las tablas. En 4 años, el gobierno de Carmena se ha olvidado de mi barrio. No hemos existido. Ahora, como faltan 2 meses para las elecciones, ha faltado el carril bici. Y digo, faltaban 2 meses para las elecciones y te has acordado de nosotros. Pero seguimos, las chabolas que se han instalado en el barrio siguen ahí perfectamente, vivitas y coleando, y bueno, poco más falta que les pongan iluminación, sanitarios, etcétera, redes colgadas y demás. ¿Hay chabolas en las tablas? Hay chabolas en las tablas. Es decir, tú pagas, es uno de los barrios hoy de moda en Madrid, y sin embargo, ya frente al edificio, uno de los edificios de oficinas, ya se han instalado una chabola hace varios meses. Yo te diría casi 2 años. Ese es el problema de Madrid. En Madrid, por ejemplo, yo para llegar a Fuencarral, por ejemplo, si quiero llegar al Cercanías, la estación la tengo a 300 metros. Pero para llegar en coche son 15 minutos. Porque no tengo todo un muro, que es por donde pasa el Cercanías, y no lo puedo atravesar. Porque había un puente, pero en lugar de habilitarlo, lo han cerrado. Había un túnel, y en lugar de habilitarlo, lo han cerrado. Con lo cual, toda la gente que vive ahí, para llegar a una estación que está a 300 metros, estos que están preocupados por la contaminación, estos que no quieren que utilicemos el coche, estos que quieren que utilicemos el transporte público, pues para llegar a una estación de tren, que a mí me vendría muy bien, porque estoy a 15 minutos de sol en Cercanías, pues yo tengo que hacer 15 minutos de coche. Siempre y cuando no tenga tráfico. A las 6 de la tarde, cuando quiero salir de las tablas, eso es una guerra. Es una ratonera. No sé, yo no puedo. Si a mí me llega a pasar algo a alguien a las 6 de la tarde y quiere salir, tiene todas las salidas tapadas. No hay forma de salir de las tablas, algo que seas un helicóptero o pongas una sirena en el coche. No hay forma de salir. Pues yo quiero que hablen de eso. Y el otro día escucho, no sé, a Isabel Díaz Ayuso diciendo, no, vamos a crear una consejería de deportes. Vamos a, no sé, ahora Villacís, lo de la guardería me parece importante, porque hay mucha gente que no tiene, es verdad que no hay lugar en las guarderías, y de eso se tiene que ocupar el ayuntamiento. Hay mucha más demanda que oferta, existe. Sí. Sobre todo porque hay muchísima inmigración, y son las que copan las plazas de guardería. Entonces ahí también habría que ver, claro, si tú estás empadronado, pagas impuestos, también habría que ver quién tiene prioridad a la hora de tener una plaza pública en las guarderías. ¿Pero esto que estás haciendo tú no sería azuzar el discurso de la ultraderecha? No, yo creo que es el discurso que... Yo te hablo de lo que hablamos en Madrid. Estoy ironizando, ¿eh? No, ya lo sé. Esto es tremendamente incorrecto lo que dice, pero hay pocos periódicos, el suyo, Periodista Digital, es uno de los que se atreve con este tipo de discursos. Yo te hablo de lo que hay en la calle. Y tú me traes a mí para contarte lo que pasa en la calle. El otro día me dice una chica, me dice, es que en el barrio de Tetuán están todas las guarderías copadas por
por inmigrantes. Que a mí, me parece muy bien, pero quiero decirte, esa gente, a la hora de votar, después dicen, no, es que viene la extrema derecha. No, no, es que la gente a la hora de votar se acuerda de esas cosas. Dice, es que a mí esas plazas de guarderías que pago con mis impuestos están copadas por otros, que quizás hasta no paguen impuestos o que quizás no tengan papeles. A mí me parece que tanto unos como otros tienen derecho a una plaza de guardería. Me parece bien, pues estamos hablando de los niños, estamos hablando de la infancia, y a la infancia no se le puede ir recaneando algo que es tan vital como puede ser una guardería. Pero la gente está hablando de esto, en Madrid se está hablando de esto, y en Madrid estas cosas se sopesan. Entonces, por algo ella sí lo pone encima de la mesa, porque la gente sabe que la gente está muy cabreada con esto. Y después podemos hablar de otros barrios de Madrid que están completamente olvidados, o de la suciedad que tenemos en Madrid. Se hablará de eso en los debates, se hablará de las necesidades que tenemos nosotros, se hablará, por ejemplo, de que entre las 5 y las 9 de la noche en Madrid está colapsada, o que los lunes, cuando caen 2 gotas de lluvia, no se puede ir a ningún lado en coche, por ejemplo. O se hablará de los comerciantes que están en Madrid, en el centro de Madrid, que pagan una fortuna por alquilar un local, porque lo que quieren es precisamente tener acceso a todo ese público que llega a caudales al centro de Madrid, y no puede llegar porque la gente ha decidido no entrar a Madrid, porque si entras te multan. Entonces, ¿se va a hablar de eso? Pues yo creo que se hable. Se va a hablar de que Carmena ha decidido que hay dos tipos de ciudadanos, dos tipos de madrileños, los que tienen coches eléctricos y los que no tenemos coche eléctrico. Se va a hablar de eso, porque si no tienes coche eléctrico hoy en Madrid, pues tú no puedes entrar. Eso es un paria. Ella se ha ocupado de no poner ni siquiera un cargador. Es decir, si tú te compras un coche eléctrico, no vas a tener posibilidad de cargarlo en Madrid. Eso sí, puedes estacionar gratis, puedes dejarlo, tu plaza de aparcamiento no te va a faltar en las calles de Madrid. Entonces yo creo que de eso es de lo que tenemos que hablar. Siempre se produce cuando hay unas elecciones de carácter local, y las del 26 de mayo son también locales, se aflora el debate de si los madrileños, los barceloneses, los valencianos, los ciudadanos de cualquier urbe votan en función de ideologías políticas, que es algo mucho más general, más abstracto, o en función de necesidades prácticas, fácticas, que son, ha hecho una colección, ha puesto encima de la mesa Luis Valcárcel una colección de necesidades o de defectos que tenemos en la ciudad de Madrid. Yo pienso que este debate es muy necesario, debería ser el real, el objetivo. Sin embargo, los madrileños... Sí, tú sabes como yo que vamos a terminar hablando de política. Se van a conducir... Tú sabes como yo que vamos a terminar hablando de cualquier otra cosa, que aquí de lo que se va a hablar quizás sea de Venezuela, quizás sea de las políticas que ha venido haciendo Carmena, que también hay que hablarlo. Es decir, hay que recordar que Íñigo Errejón viene de donde viene y es el que dijo que los venezolanos tenían que estar agradecidos a Chávez por lo de las 3 comidas diarias. Eso me parece muy bien que salga en el debate. Pues vamos a escuchar precisamente a Carmena hablando de Errejón, de estos dos protagonistas que acaban de aparecer ahora mismo en esta tertulia que mantenemos Luis y un servidor. Escuchen. Muy bonito el que la ciudadanía tenga también su capacidad de expresión para apoyar, en este caso, apoyo que desde luego agradecemos, y creemos que es necesario para Madrid el que continúe este equipo. Tenemos muchas cosas que tenemos que continuar, hemos hecho muchas cosas, pero hay que continuar otras, y creo que hacen falta otros 4 años, porque estos 4 años han pasado quizá demasiado deprisa. Sí, bueno, para mí se me han hecho una eternidad contigo en el gobierno, Manuela. O sea, a ti se te han pasado deprisa porque has cobrado todos los meses y seguramente para ti y para tu familia habrán sido muy redituales, y sobre todo para tu gente a la que has alimentado con subvenciones de todo tipo. Se han denunciado durante todos estos años. Carmena debería explicar a dónde han ido a parar millones y millones de euros de los contribuyentes que han ido, como decía Errejón, a esos chiringuitos que tenemos que tener por si perdemos el poder, que son los que después agitan la calle, que son los que después sacamos en masa cuando necesitamos un poquito de fuerza en la calle, ¿no? A mí se me han hecho una eternidad. No ha hecho, como te estaba contando, de mi barrio, no se ha acordado solamente hasta ayer, porque vienen las elecciones y tiré un poquito de asfalto en la senda de las bicis y poco más. Los alquileres están disparados, los marineros cada vez tienen que irse a vivir más lejos, y a esta señora le da exactamente igual. Ella está a lo que está, a subirse a la bici, a hacer negocio, a gastarse el dinero de los contribuyentes en alimentar a todo su tinglado, a toda su clientela política, y al madrileño, bueno, el madrileño por supuesto es el último paria. Pues te voy a dar una buena noticia, Luis.
Una cosa más. Me parece injusto que Carmena no pueda estar en los debates. La Junta Electoral ha dicho que Carmena, como se presenta como una nueva marca electoral, no puede estar en los debates. Me parece una estupidez. No puede ser que la alcaldesa, la que se está jugando la reválida, no podamos saber cómo piensa, no podamos verla enfrentada con otros candidatos. Es decir, es de locos. Ya hemos visto una campaña en la cual se vetaron a Vox en las televisiones y ahora vetan a Carmena. No es que yo quiera, no es que, está claro que yo no soy el fan número 1 de Carmena, pero me parece que a los ciudadanos necesitamos saber lo que piensa esta señora, por lo menos para que se retrate. No, la Junta Electoral ha dicho no, como son unas nuevas siglas, pero es que estamos hablando de la alcaldesa de Madrid, probablemente la señora que revalide. No, me parece, bueno. La buena noticia que te iba a dar precisamente contradice esto último que acabas de decir. Manuela Carmena va a perder. No sé si va a perder las elecciones, pero sí va a perder la alcaldía. Todo parece indicar que las tres derechas famosas se harán con la mayoría parlamentaria en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es una excelente noticia. Si eso se termina cumpliendo, creo que acabamos con 4 años de parálisis en Madrid, una ciudad que en lo único que se ha dedicado es, como se dedica esta gente, al adoctrinamiento, alimentar la división, el odio, la ideología. Estamos viendo ahora en esa pantalla, estoy viendo que cómo celebran el Ramadán. Pues esta señora era la que se mandaba tweets en felicitación a los musulmanes por el Ramadán, y a los católicos precisamente les echaba a los leones. Pues, ¿te acuerdas de aquellas primeras cabalgatas de Reyes? ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidarlas? Esperpénticas, con colores fucsia, fosforescentes, una cosa bastante tremenda. Bueno, pues eso se va a acabar. Muy probablemente eso se va a acabar a partir del 26 de mayo. Yo tengo la convicción de que esto va a ser así. Yo hasta que no lo vea no lo creo. Pero de la misma manera que era pesimista, y ustedes lo saben, si nos han seguido, con respecto de que el centro y la derecha pudiera alzarse con la victoria en las generales. Yo creo que en Madrid la batalla va a estar si lo hace Villacís o lo hace Martínez Almeida. Tengo más claro que en la Comunidad de Madrid será Díaz Ayuso la que quede por encima de Ignacio Aguado. Bueno, son y 22, ahora mismo estamos en un periodo de entre elecciones, pasaron las del 28 de abril, aún no han llegado las del 26 de mayo, y es un periodo, para fortuna de Luis Valcarce, sin encuestas. Sin embargo, yo he encontrado en el diario La Razón un estudio demoscópico que me gustaría que viéramos, Raquel, porque estoy deseando comentarlo con Luis Valcarce. Vamos a verlo. ¿Prefiere un gobierno, dice el diario del Grupo Planeta, de monocolor, un gobierno monocolor, o de coalición? Eso es lo que dicen los españoles, Luis. Monocolor el 33,8%, de coalición. Lo que dice La Razón. Claro, lo que dice La Razón, que dicen los españoles. Y además es un estudio demoscópico con solo 300 entrevistas. Toda una muestra. De manera que la muestra es más bien pequeñita, una tercera parte de lo que vienen siendo las muestras de este tipo de encuestas. ¿Y para qué sirve esta encuesta? Bueno, pues para que Luis Valcarce venga aquí a darnos su para opinión. meterme el dedo en el ojo. A ver, yo creo que los españoles está claro que dicen que prefieren una coalición a un gobierno monocolor. No, la verdad que no entiendo por qué. Yo prefiero un gobierno monocolor porque al fin de cuentas puede decidir. Te guste o no te guste, pero si ha salido la opción que tú has votado, pues me parece que es el que finalmente puede gobernar y puede decidir y puede tomar decisiones, que es lo que uno le pide al gobierno. Cuando estás en coalición ya es mucho más difícil, tienes que negociar, va todo mucho más despacio, y yo estoy pensando como ciudadano, a mí no me interesa el mercadeo, el zoco electoral en el que ellos estén, a mí me interesa muy poco. A mí me interesa que se tomen decisiones y se tomen decisiones rápidas, porque, insisto, Madrid es una ciudad preciosa, es una ciudad espectacular. Se nota mucho que estamos recibiendo muchísimo turismo por parte de Barcelona. La gente está dejando de ir a Barcelona para venir más a Madrid. A Madrid se le está haciendo ese complejo de ciudad pequeña, lo cual siempre es bienvenido. Ese provincianismo que había en Madrid cada vez se nota menos. Pero hay muchísimas cosas por hacer, Vamos con la siguiente muestra de esta encuesta que ha hecho La Razón y que he podido, por fortuna, encontrar hoy buscando y rebuscando entre la prensa nacional. ¿Prefiere que Sánchez pacte con Podemos o con Ciudadanos? Esto es lo que dicen los españoles a juicio de La Razón.
con Ciudadanos mayoritariamente, un 41,3%. ¿Tú qué opinas? ¿A ti si te preguntaran? No, yo quiero que pacte con Podemos. Bueno, tú yo creo que pacte con Podemos y que la gente, efectivamente, y que la gente sepa lo que ha votado. Claro, la gente ha votado Sánchez más Podemos. Los militantes socialistas en Ferraz decían con Rivera no, con Rivera no, con Rivera no. Y Sánchez dijo, efectivamente, he entendido muy bien lo que me queréis decir. Muchas gracias. Pues bueno, pues efectivamente, vamos a ver cómo así, cómo gobierna la izquierda y a disfrutar de lo que han votado. Bueno, tú preferirías que votaran, o sea, que pactaran con Podemos, pero ¿qué crees que acabará ocurriendo? ¿Un gobierno en solitario como vienen anunciando? Yo creo que Sánchez lo que quiere es gobernar en solitario, irse a una segunda vuelta y con mayoría simple no tener que depender de los independentistas. Y yo también creo que Sánchez se siente muy cómodo en ese escenario. Geometría variable, que es el término, el sintagma que acuñó Zapatero. Es decir, apoyarme en X o Y en función del escenario. Bueno, Sánchez está diciendo que quiere hacer pactos a la derecha o a la izquierda. O sea, el señor del no es no. Ahora tiende la mano al resto de los partidos políticos, ¿no? Mostrando generosidad, mostrando que es un líder de luces largas, ¿no? Es de risa. Yo lo único que pido es que haga el menor daño posible. Y en todo caso, si la gente votó PSOE más Podemos, pues ahí lo tienen, que gobiernen y que finalmente se den cuenta de lo que han votado. Vale, nos quedan 4 minutos y tengo que enseñarte 7 gráficos más, o sea que vamos a... Venga, rápido, sí. Vamos a ir. Te queda poco tiempo, así que apura, venga. Venga. ¿Rivera debe levantar su veto a Sánchez, sí o no? Bueno, pues según La Razón, el 42% de los españoles es partidario de que lo levante. Tú eres contrario. Bueno, sí, tiene una gran presión por parte de los empresarios. Ahí me da mucha risa porque los empresarios, tú cuando ves las publicidades del IBEX, están todas protagonizadas por agitadores de la izquierda. El otro día estaba viendo una publicidad de un banco y aparecía el pianista de Rhodes, el que decía que a Colón habían ido blancos y... racistas, básicamente racistas. Sí, blancos, gente como el Ku Klux Klan, que había sido una reunión del Ku Klux Klan. Y Risto Mejide, ¿no? Que como todos sabemos es de derechas. Bueno, a mí me da la risa. Yo creo que Rivera... Telefónica ha montado ahora un canal cero que también está toda la... Por ejemplo, donde se burlan de las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, donde se hace humor con las víctimas del terrorismo. Esto es Telefónica, el IBEX, que es el establishment político y económico de nuestro país, bueno, pues son los que se están alimentando. A mí me parece que Rivera tiene que estar cómodo precisamente en eso. No, él dijo que no va a gobernar con Sánchez y no tiene por qué. No tiene por qué. Precisamente, si votaron PSOE más Podemos, más independentismo, pues que traen con ello. Y tú quieres poquito a tu país, ¿eh? No, yo lo quiero mucho. Lo que pasa es que los que no me quieren son mis conciudadanos que votan opciones que finalmente te llevan al desastre. Vamos con el siguiente. Pero bueno, es la democracia. El siguiente de los gráficos del diario La Razón tiene que ver con si el gobierno qué gobierno sería mejor para que creciera la economía. Un 36,5% de los españoles opinan, sorprendentemente, que PSOE más Podemos. La gente votó aumento de impuestos. La gente votó que les metan la mano en los bolsillos. Pero a los ricos, no a ti y a mí. No, claro, a los ricos, sí, a los ultra ricos. A los ricos, a los ultra ricos. Bueno, a todos los que cobramos más de 150.000 euros al mes. Yo escucho, mira, Quique Peinado, 2 tweets de Quique Peinado, ese que está en Sapeando. Dice, cuando aumentaban impuestos los del PP, se quejaba, me decía, qué mal, que nos meten la mano en el bolsillo, qué vergüenza. Y ahora aumentan los impuestos la izquierda que la apoya y dice, estoy encantado de poder pagar impuestos y poder ayudar a mi país. Claro, sí, pues, en función de quién pues Quique Peinado, esto va para ti, que aumenten los impuestos y ráscate el bolsillo. Y me da que Quique Peinado va a ser... Y gracias, por supuesto, esa fiesta, los viernes sociales y todo eso, lo terminaremos pagando nosotros, como hemos pagado todo, con paro, con recesión, con ralentización de la economía y con más deuda. Esto es lo que ha votado la gente. Lo pasó en el 2008 y ha vuelto a pasar ahora. Vamos con el siguiente de los gráficos del diario La Razón. ¿Aceptaría que Sánchez se apoyase en independentistas? Esto es interesante. No, vamos al anterior, Raquel. Esto es interesante porque los propios socialistas, los que han mandado al gobierno, al Partido Socialista, son contrarios muy mayoritariamente a que los socialistas se apoyen en los separatistas.
Sin embargo, votan a Pedro Sánchez sabiendo que muy probablemente no le queda otro remedio. Obviamente el 100% de los populares contrario, el 90% de los de Ciudadanos contrario, o el 80% de los de Vox contrario, pero es que el 67,5% de los socialistas, de los que han votado socialista, son contrarios a que Sánchez se apoye en los separatistas. Bueno, claro, hay una parte de los votantes del PSOE que no lo ve claro porque saben que las hipotecas independentistas van a ser durísimas, y hay otra parte que les parece que les puede dar exactamente igual. Yo creo que al final van a necesitar a los separatistas, no para gobernar, pero sí para llegar a acuerdos, porque si no lo de Cataluña se le va a ir de las manos. O sea, el gran problema sigue siendo Cataluña. Hemos visto lo de los fugados ahora, el Supremo, bueno, la justicia española también, una decisión estrambótica, acaba de dar el ok para que unos fugados de la justicia puedan ser candidatos a Europa. Eso solamente creo que, no sé, si quizás pueda pasar en otros países, pero esto es de locos, y esto acaba de pasar aquí en España. Pues bueno, se está preparando cierta parte de la justicia, está hablando también el lenguaje de Pedro Sánchez, eso de empezar a hacer guiños. ¿Será un guiño de Pedro Sánchez a los separatistas? Pues veremos. El último, vamos a ver el último de los gráficos que trae hoy el diario La Razón, y tienes que ser casi telegráfico. ¿Crees que Sánchez volverá al diálogo con los independentistas? No sí, lo duden. No sabe, no contesta. No Luis lo, Valcarce añadiría una cuarta opción, no lo dudes. No lo duden. Va a mandar a Zapatero a hablar con Otegi, como lo hizo en el pasado, o a su caniche Pablo Iglesias a negociar presupuestos con Junqueras. No lo duden. A su caniche Pablo Iglesias. Luis Valcarce, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Redactor jefe de Periodista Digital. Ha sido un placer. Quiero que sepan que a partir de las 6 de la tarde estará mi compadre Javier Torres en la redacción abierta de Intereconomía de la tarde. eltorotv.com, mientras tanto, para seguir informados, todo lo que necesita para vivir informado. Ha sido un placer, mil gracias, hasta mañana.